Vayas de lo que nos daban, si con el marketing te alcanza, ¿cuánto vale esta ciudad? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar hasta las 14 por Radio Con Voz 89.9. Otro sábado del Círculo Rojo. En un ratito va a venir Mariano Schuster a conversar sobre qué, sobre la famosa batalla cultural. ¿Existe, no existe? ¿En qué terreno se da? ¿Es solo Argentina? ¿Es internacional? Periodista, editor, ensayista. Vamos a hablar con él en un ratito. Un tema con el que te vas a sentir identificado seguramente, el tema de las deudas. Los hogares cada vez más endeudados y cada vez es más difícil pagar. Día del periodista, cómo trabajamos y cómo trabajan los periodistas y las periodistas. 10 años de El Ni Una Menos y la pelea entre Elon Musk y Donald Trump. Otro de los temas internacionales, duelo de titanes o duelo de chacales, no sé, como quieran. Todo eso hasta las 14 en El Círculo Rojo. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. Esta semana cierra con tus preguntas mientras, con muchas pibas menos tu igualdad despierta. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos mal. Realpolitik desde el malestar social. Apenas abro mis ojos, ocupo el círculo rojo. Apenas abro mis ojos. Bueno, saludamos de nuevo a todos y a todas, especialmente a los que están en el YouTube, que se queden ahora. Teníamos una polémica ahí sobre la tercera sección electoral. ¿Cómo se volvió famosa la tercera sección? Quiero ganar la tercera. Me encanta a mí. Me encantaron, yo soy de Berazategui, así que hablo con cierta autoridad de esta cuestión. Gente descubriendo la tercera y nombrando todos los partidos. Claro. Recordemos que estamos hablando de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, Matanza, Avellaneda. Yo he sido candidato a concejal a Avellaneda justamente por la importancia, fui yo, ¿no? Por la importancia de la tercera. Por eso ahora Cristina Fernández de Kirchner dijo, bueno, yo me voy a presentar a la tercera. Sí. Yo me voy a presentar a la Con tercera. Augusto Dorado. Claro. Ojo, ¿Alguna vez le gané a algún ladero de ella? Pensé que si alguna le gané a Cristina. Randazo no era una. En su algún momento fue. ladero. Bueno, le Es gané a verdad, Randazo. ¿le ganaste a la candidata de Randazo? Randazo, sí. Espectacular. Muy bien. Por lo Mirá menos el potencial que tenemos acá y no sabíamos. no dijo la del Gordo Dan, viste, yo le voy a ganar, por lo menos tuvo. Pero eso, Está descartado, eso el me Gordo parece Dan ya, cantado. El Gordo Dan está descartado. Che, a mí me queda- encantaría la Pepona. Yo muero porque la Pepona sea candidato. Ey, es probable que... Me gustaría. Posibilidad. Caminando por Fiorito, Isidro Casanova, por Me ejemplo. me vuelvo loca. Sí, qué sé yo. En realidad tienen como todo, desde el punto de vista de ellos es como, bueno, vamos con cualquiera si, Obvio. qué sé yo. Si perdimos, Claro. dijimos, bueno, es como son ellos, ¿viste? el Le sello. pusimos joda. Todo va a ser, todo Le va a ser. pusimos joda. Era lo Si que ganaba, habíamos mirá. pensado. Todo Sí, marcha sí. de acuerdo al plan. Todo marcha de acuerdo al plan, exactamente. Pero bueno, la tercera se puso muy famosa, la tercera sección electoral. Hay un país aparte de la tercera sección Sí. electoral, pero Sí, bueno, claro. pongamos que la tercera sección Hay un electoral. conurbano. Un Y conurbano hay, en la sí, provincia. hay gente que ha renovado su sueño, achicado, Claro. disminuido, o sea, no solo conurbanizado, sino tercerizado ya prácticamente la política argentina. Y dice, bueno, quiero votar la... Hay gente gritando afuera. Hay unos Sí, niños ahí está. que están muy felices. parece. Tienen sueños. Hay gente gritando acá por Es Palermo. El fan club de Vi acá, hablando de la tercera, Fernando Gray, que es de Esteban Echeverría o de alguna de esas Sí, zonas. ahí. La florcita. La crisis del peronismo. Sí. Fernando Gray pegando afiche con florcitas en Palermo. Sí, no. Y diciendo el peronismo Todo raro, todo renovado. raro. Yo dije imagen gráfica.
de la desubicación que tiene el peronismo. Raro los afiches que se pegan por esta zona, porque la semana pasada, no, la semana pasada hoy, estaba enfermo, pero la anterior, había uno de Carrera Milei con la cara de Thatcher. Sí. Es raro, los consideran gente rara la gente de Palermo, como onda, vamos a pegarle cualquier cosa que estos compran. La dama de hierro, Cómprame, sí, compran los Manolo. cafés que compran, imagínate Claro. que no van a Es todo comprar. marketing, no importa el contenido. Todo Sí, es marketing. como que lo de Fernando Garay es como una... Lo prueban en Palermo. Es como una propuesta del peronismo con una florcita del Partido Socialista. Es rarísimo. Es como una empanada en frasco. Pero es para como- Palermo, claro, pero es para Palermo, ¿viste? Es como, bueno, en fin. La cuestión es que hay gente que renovó su sueño y dice, bueno, vamos a ir por la tercera. Ojo, igual, y esto, la parte seria, a lo que pase con la resolución judicial, especialmente el día martes, que hay mucho y mucho rumor y muchas certezas casi en el universo del peronismo de que puede haber una resolución adversa hacia Cristina Fernández, inclusive el intento de una detención, lo cual sería obviamente un acto de proscripción, claramente que en un mar de corrupción que van desde el PRO hasta la Libertad Avanza, Caso Libre, etcétera, etcétera, se agarran específicamente con un Justo en sector este momento. justo en este momento con un sector político, pero quizás el movimiento político de Cristina adelantando su candidatura tenga que ver con eso. Pero hay gente que sueña, bueno, con poder empezar a recuperarse desde ahí frente a Milei, difícil. Pero no son los únicos que sueñan y que no encontraron financistas para sus No, sueños. y además, ojo que hay gente como la diputada nacional Lilia Lemoine que cree que tiene la autoridad para decir qué sueños se pueden financiar y qué no. Por no sé si vieron esta semana que en uno de los tantos lugares donde estuvieron los residentes y las residentes del Garrahan, una de ellas dijo, la gente los que trabajamos como médicos en el Garrahan soñamos con ser pediatras y trabajar acá. ¿Y qué le respondió Lilia Lemoine? Algo sobre el presupuesto, sobre cosas. No, bueno, el Estado no tiene que pagarte los sueños. Yo soñaba con ser astronauta, dice. Sí. Y tuve que esperar hasta los 28 para realizar mi sueño, que fue estudiar efectos especiales. Pero la podríamos haber mandado Tampoco al fue espacio, astronauta. ¿no? Tampoco Le fue podríamos astronauta. financiar que vaya al espacio, que no vuelva. Ay, qué lindo. ¿No? Le pedimos a Elon Musk que la mande en un Obvio. cohete de Juntamos SpaceX entre todos. antes de que se lo estatice Steve Bannon. Y que, Ojo, no los traiga, porque amenazó con que a los que estaban dijo, no sé, que te lo vaya a Los buscar dejan la ahí, abuela. claro. ¿Eh? Si Que no ponen la dejen ahí. plata. Pero bueno, Bueno. ella dice que no, que ese sueño no se puede financiar. ¿Y qué es Lilia Lemoine para decir que se financia o no se financia? Aparte sueño de médico, ¿viste? O Sí, sea, sí, como sí. que... Bueno, además, en ¿no? fin. Gran apoyo a la lucha del Garrahan, una gran referencia a la lucha del Garrahan, muy parecido a la universidad, muy parecido a la universidad. Tuvieron que de ese amenazar momento. con echarlos a todos para que frenen A los residentes, a los particularmente, pero le residentes. saltó el problema Claro, con los la médicos, huelga de de la planta, con lo de Los enfermeros, enfermeros, sí. enfermeras, etcétera. Pero bueno, en fin, nosotros, como siempre, estamos en contra, por las dudas, estamos en contra de lo que dice Lemoine y opinamos que habría que abrir una línea de crédito, total ya Exacto. se están dejando de pagar, así que no hay ningún problema, para financiar sueños. Estamos a favor del financiamiento de los sueños de todos y todas. Dijo Lenin en algún momento, Algo dijo, sí. vale la pena soñar. Está permitido Está chequeado. soñar. Está permitido Está soñar. permitido Sí, es soñar, así, es está así. chequeado. Está permitido soñar a condición de que se trabaje todos los días para cumplir Claro. ese sueño. Claro. Como cambió, ya pasaron un montón de años, no seguir repitiendo todo lo mismo, decimos, está permitido soñar a condición de que se consiga un buen financista para el sueño. Ahí está. Y el Y círculo nosotros- rojo va a poner plata. Sí, y nosotros decimos que bien. tiene que ser público. Punto. Claro. Y a tasa baja, muy baja. Está muy bien. Créditos baratos para tu sueño. Créditos baratos para tu sueño. Y le vamos a pedir a los oyentes, que sabemos que mucho problema para soñar no tienen, que por ahora no está tarifado ni nada, que nos digan, bueno, así como Lilia quería ser astronauta y estudió efectos especiales y de alguna manera lo cumplió en su fantasía, ¿qué sueño quisieran financiarse? Y acá nosotros abrimos inmediatamente. Una tienen línea de que- crédito. Ponen like, ponen like, inmediatamente le va a llegar un QR que abre una línea de crédito, banco el círculo rojo, y a partir de ahí empiezan a financiar su sueño. Parece Bueno, espléndido. y para eso dejen mensajes al 15 5379 8990. También a nuestras redes sociales que son @círculo rojo 899, tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok. Porque hay, como siempre, muy buenos regalos. En este caso tenemos libros. Por un lado, Zurda, Apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo, que es de Miriam Bregman, novedad editorial y éxito editorial. Sí, no se consigue mucho, ¿eh?
necesita estabilizar su gobierno en base a alguna forma de consenso. Como artefacto de poder, sigue otra lógica distinta a lo que conocimos hasta ahora y es similar a las que vemos en procesos de extremas derechas que gobiernan en otras partes del mundo. Consideran que la representación de los sistemas políticos tradicionales está estallada, está detonada, prácticamente no existe más, que de esos sistemas políticos solo quedan restos y a ellos, con una minoría bien consolidada, les alcanza para avanzar en sus objetivos o hacia sus objetivos económicos, políticos, que se pueden sintetizar en la instauración de un orden que responda 100% a las leyes del mercado. Se basan en elementos que están presentes en la realidad, en núcleos de verdad, porque los partidos políticos tradicionales están en crisis y no se recompusieron a la hora de enfrentar el fenómeno Milei. No, el fenómeno Milei los puso quizás más en crisis aún, y los intentos de diálogo con la época, de tratar de conectar con lo que creen que es un nuevo espíritu de los tiempos, en general se basan en buscar en qué tenía o en qué tiene razón Milei, al margen de marcar siempre las diferencias en lo que está equivocado y en lo que es evidente. El razonamiento implícito de estos, pongámosles comillas, opositores, es el siguiente. Era necesario un ajuste, no nos gusta cómo lo hace Milei, pero bueno, era necesario. De esta manera ya están discutiendo prácticamente en el mismo campo de Milei, porque no discuten el contenido, sino que discuten la forma. Esto condujo a los más opositores, a los que se distancian un poco más, a ensayar discursos en los que intentan tocar la música que presuntamente inauguró Milei. Y a los más colaboracionistas directamente los llevó a garantizarle la gobernabilidad, una tarea que quirúrgicamente siguen haciendo hasta el día de hoy. ¿Por qué digo quirúrgicamente? Porque bueno, no le están votando tantas cosas. De hecho, esta semana en el Congreso le votaron algunas cosas en contra con el tema jubilaciones o el tema discapacidad. Pero sin embargo, cuando se votó la autoridad de la Comisión Libra, por el escándalo de la criptomoneda, que es muy sensible al gobierno, le permitieron poner un nombre de Martín Menem, es decir, del oficialismo, gracias al acuerdo de esos que siguen hablando como opositores en la Cámara. Si a esta configuración le sumamos que los dueños del país estuvieron todo este tiempo alineados con Milei porque tienen básicamente un proyecto que postula darle todo el poder a los dueños, tenemos el secreto por el cual Milei mantiene su poder y su estabilidad. En esto se da una especie de profecía autocumplida. ¿Cómo razonan? ¿Cómo piensan? Como Milei expresa un nuevo sentido común de época, yo tengo que adaptarme a ese nuevo sentido común. Y al adaptarme a ese nuevo sentido común, ayudo a Milei. Ese es el círculo vicioso en el que están muchos que se dicen opositores. Por eso, partiendo desde acá, es que Milei y sus ideólogos creen que les alcanza con una minoría intensa a la que alimentan con la batalla cultural de derecha, de esto vamos a hablar con nuestro entrevistado, para avanzar en el medio de la confusión general, la frustración por todos los fracasos de los proyectos anteriores, de la impotencia del sistema político y del colaboracionismo de gran parte del movimiento sindical. Así pasó un año y medio de administración de los libertarios, de los libertarianos, y hasta acá podrían decir ellos, todo marcha acorde al plan. Los dueños del país lo apoyan, los opositores lo ayudan, y el FMI le financia el dólar barato o planchado que mantiene controlada la inflación y que lleva en una primera etapa a cierta valoración positiva frente justamente al desquicio inflacionario de la Argentina, históricamente y específicamente en los últimos 10 años. Perfecto. Pero, ¿cuál es el único problemita? ¿Cuál es el talón de Aquiles de este esquema? Bueno, la sociedad en general y especialmente los que están directamente afectados por el plan económico de Milei y también aquellos que rechazamos su ideología retrógrada y reaccionaria. Lo sorprendente, lo nuevo en las últimas semanas o en el último mes, es que cada vez más amplios sectores de todo su universo están logrando expresarse más allá de la pasividad de las superestructuras políticas o sindicales. Pasividad para decir lo mismo, lo mínimo. Pasividad o colaboracionismo. Esto llevó a que varios medios o publicaciones comiencen a hablar de resistencia. Es más,
el Dipló, la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, le dedicó la tapa a la pregunta: ¿dónde está la resistencia a Milei? De hecho, escribió un artículo para esta edición de junio sobre este tema. Se empezó a visibilizar ese aspecto que crece desde el pie, desde la sociedad. Hablamos de movilizaciones y huelgas históricas en Tierra del Fuego, donde peligran miles de puestos de trabajo, o del Hospital Garrahan, en la que las condiciones salariales son miserables. Hablamos de la docencia catamarqueña, que volteó un decreto que proponía regular el ingreso de los y las docentes como una forma de vaciamiento de la educación, o también de los docentes bonaerenses, que pararon pese a la conciliación obligatoria decretada por el gobierno de Axel Kicillof. Hablamos de personas con discapacidad y jubilados, lo vimos el miércoles pasado, que lograron imponer 2 votaciones adversas al gobierno en el Congreso. Hablamos de trabajadores de la alimentación, metalúrgicos que luchan contra despidos o contra el topeo a las paritarias que quiere poner el gobierno del 1 o 2% como mucho, una disputa que cruza varios grandes sindicatos. De hecho, hasta Gerardo Martínez, conservador de la dirigencia sindical de hace siglos, colaborador del menemismo en su momento, denunció ayer en la OIT, en donde es representante de la CGT ante ese organismo, que en Argentina, después del cepo al dólar, vino el cepo al salario. Antes había dicho cosas parecidas Armando Cavalieri, de Comercio, también otro oficialista de todos los oficialismos. Sin embargo, en esto se tiene que diferenciar porque hay una disputa fuerte ahí. Y hablamos también, obviamente, de los científicos del CONICET, de los puesteros de la Salada, por ejemplo, o de los referentes de la cultura que luchan contra el vaciamiento del Instituto Nacional del Teatro. En este escenario de la disputa social, de la relación de fuerzas más profunda, Milei se juega tanto o más que en las elecciones. Aunque, ojo, también esto puede tener su correlato electoral. Todavía falta mucho. Porque los financistas de Milei, es decir, el Fondo Monetario, y sus jefes reales, empresarios o lo que llaman los inversores, no miran esencialmente cuántos diputados o diputadas más puede sumar Milei. De hecho, esta semana se demostró que no es garantía de nada, porque la diputada Santillán, hablando sobre la inflación, fue más un problema que una solución. No, lo que miran, también miran las elecciones, también miran lo político, pero lo que miran en el fondo, los que mandan, los que tienen la guita o quieren ponerla en la Argentina, es si el plan es sostenible. Y sostenible para ellos es básicamente sostenible socialmente. Y desde ahí, políticamente. Por ejemplo, que se haya trabado nuevamente en el Poder Judicial el capítulo de reforma laboral que quiso reintroducir Milei por la ventana en un nuevo decreto, es sintomático de que esto tiene un amplio rechazo social y que ahí le queda todavía mucho por hacer, si no todo por hacer. Milei y su grupo de alucinados podrán creer que con una minoría de desquiciados pueden llevar a la sociedad a donde se les cante, que no les interesa construir otra cosa que no sea eso. Pero quizá, sin darse cuenta, estén construyendo y sedimentando una mayoría. Precisamente una mayoría en su contra. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso. Radio con Voz 899. Radio con Voz. Periodismo de tu lado. Black Carrefour. Solo por este fin de semana. En Hipermarket Express Carrefour.com.ar y también en Carrefour Maxi. Yerba mate playadito por 500 gramos a 1.690 pesos. Arroz crucero por 1 kilo a 990 pesos. Queso cremoso primera marca 749 pesos por 100 gramos. Encontrá más de 2.000 productos en promo en todas nuestras sucursales y también en Carrefour.com.ar. Válido del 6 al 8 de junio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en Carrefour.com.ar. Radio con Voz. Con Voz. 899. Radio con Voz. Siempre con vos. 899. Periodismo de tu lado. And a laughter. Vos brillabas, baby, en el after. No tenías drogas en sangre. No miramos como Zulanda. And a laughter. Vi tu destreza sobre mi cabeza, llenando más en esa. Viene
tiene de esclavo. Y estoy cayendo en tu rey. Me está quemando los sorbet. Vamos para el lado, tú sin más sentirse como de su virtud. Ella viene a mover el culo con mucha actitud. Se destaca como un ángel en la multitud. Vampira pa' que yo la case. Se jotea sin que yo... 12:24 en toda la República Argentina. Escuchamos a Catriel y Paco Moroso haciendo En el After, ¿no? Y ahora en el After Sale vamos igual. a escuchar a nuestra comunidad de oyentes que nos está contando a qué se atreve a soñar. ¿Con qué sueñan ustedes, amigues, amigos? A ver. Capos del Círculo Rojo, hoy vamos a tener un programa espectacular como siempre. Sí. Yo la verdad que quiero y necesito un crédito porque es una máquina que hace años vengo patentando, fabricando, que va a trabajar en el Congreso y va a hacer desaparecer de las bancas a ciertas Lilia Mirá. Lemoine. Pa. Ah, Así que espero que me den ese crédito. Bueno. Una línea Claro, como que preferencial. trasladar al otro sí, lado, parte trasladar al crédito. otro Sí, lado. desaparecer no, sacar. Una máquina destituyente. Una máquina destituyente. Tiene bastante apoyo la idea de mandar la Lilia Lemoine como al espacio, Ajá. porque acá Mefaumlión, creo que es en Twitter, creo que está bien su nombre, dice que apoya la idea de cumplir el sueño a Lilia Lemoine y pedirle a Elon Musk que la mande a la estratosfera. Está muy bien. Así que Queda entre amigos estamos todo, sumando, claro. además. Estamos Muy bien. sumando. Sueños. Yo lo que quiero es seguir soñando los sábados y no trabajar más. Los fines de Ay, semana, sí. descansar, por favor. sí. Es un derecho que hay que financiar, Sí, sí. ¿eh? Una conquista que hay que defender. Es en un algunos tema, casos. voy a decir una obviedad, pero lo charlábamos el otro día en algunas de las reuniones. Es un tema que en los próximos años va a volver rápidamente, porque es como que, bueno, a diferencia del 2001, donde te quedabas sin laburo, te quedabas sin nada, ahora que Claro, te es- sumás esto, sumás aquello, sumás... Pero en algún Trabajar, momento vivir mucha gente se va a dar trabajando. cuenta de que va a estar 24/7 y Es que eso no es vida, insoportable. No alcanza. y va a venir por ahí, pero está muy bien. Hola, amigues del Círculo Rojo. Bueno, yo quiero empezar así tranqui esta mañana o este mediodía. Ajá. Y mi sueño sería expropiar los sectores estratégicos de la economía, empezando Ah, bueno. Ajá. por la banca y el comercio exterior. Tranqui, Amigo de Pablo, tranqui. vení. Cosa de que esté en poder de los argentinos y al servicio de los intereses de los argentinos. Entonces, Claro. lo interesante de esto es que no necesitaría presupuesto para que Claro, me está muy bien. financien Barato. el sueño, Se sino que de ahí autofinancia. podría salir los medios para financiar el sueño de todos. Exacto. Me gustó. Pero qué Igual buena un idea, presupuesto ¿eh? Anoten el nombre de este oyente. Hay que financiar el temita de cómo conseguimos, ¿no? Eso. Yo igual como cajero del Círculo Rojo, aprobado. Aprobado. Aprobado porque no lleva gasto. Es una empresa que no lleva gasto. Es un proyecto que no lleva gasto. Está muy bien. Y aparte los libertarios no se pueden quejar porque no lleva gasto. Claro. No lo estamos pidiendo a nadie. Simplemente se va, se expropia. No estatizamos, lo hacemos público. Público. Listo. Exactamente. Entonces sacamos, te molesta el nombre del Estado, le sacamos. Es Claro, público. público. Para todos y todas. Muy bien. Bueno, los mensajes que llegaron al 15-5379-8990. Recuerden que ustedes también nos pueden contar con qué cosas están soñando hasta las 14 acá en el Círculo Rojo. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899. 10 años de Ni Una Menos, este año y con gran tino, se unificó la movilización, no fue el 3, sino que fue el 4, en una jornada muy importante de esta semana. Pero bueno, 10 años son un buen momento como para hacer una especie de balance, Celeste. Sí, como decías, justamente cuando el año que se cumplieron 10 años, la asamblea que organiza la marcha todos los años decidió ceder la fecha, ¿no? en el calendario y confluir en la marcha de los miércoles con las jubiladas y los jubilados, y sobre todo convocar a otros colectivos, a sectores que de alguna forma se están enfrentando al gobierno o a políticas del gobierno de Javier Milei a marchar juntos y juntas ese día. En un contexto, perdón, Celeste, que te interrumpa, pues, tan corporativo, otra vez en el movimiento de mujeres, con todas las discusiones que pueda haber, porque otros te pelean a muerte su Claro. bandera y que no se... Bueno, es una de las cosas que me pareció muy interesante y también me hizo pensar por qué por qué un sector del movimiento feminista vuelve a ser el actor que dice, bueno, yo pongo esta fecha a ver quién viene, y fueron un montón de sectores, o sea que también para volver a esta reflexión de no pasa nada, o dónde está la gente que está resistiendo, bueno, a veces también hace falta que alguien con algo de prestigio y que pueda llame decir... y pongo un lugar, claro. Pongo lugar y bueno, y hay sectores que van. Pero bueno, hoy nos queda un poco lejos pensando esto, ¿no? El momento, la primera marcha de Ni Una Menos en 2015
Ahora no nos acordamos, pero se convocó, por las dudas, recuerdo para la gente que capaz es muy joven, no se acuerda, en protesta por el femicidio de Kiara Páez, una chica de 16 años que había sido asesinada por el novio. Era un momento extraño entre el agotamiento del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y antes de las elecciones que terminó ganando Mauricio Macri. Fue un movimiento que puso incómodo, que incomodó a todos los partidos mayoritarios, después fueron definiendo cómo respondían, pero en un primer momento como que los tomó un poco por sorpresa. Es un movimiento que tuvo, además de esa marcha enorme que todo el mundo recuerda, tuvo una extensión nacional impresionante y sobre todo proyección internacional. Porque creo que sobre todo por dos elementos. La primera es que las movilizaciones, no solamente en Argentina contra la violencia machista como el Ni Una Menos, sino otras que evocaron o imitaron esa iniciativa, generaban mucha simpatía y a la vez funcionaban como un canal de expresión de la bronca, del descontento de mucha gente, no solamente de las mujeres, con el ajuste, con la precarización de la vida, con los planes de austeridad. Es como que Ni Una Menos, al menos en Argentina, se había transformado en una especie de contraseña popular que se usaba para que miren tu lucha. No sé si se acuerdan que en ese momento era Ni Una Menos sin trabajo, Ni Una Menos sin vivienda. Era como la forma de llamar la atención y que miren tu demanda. El segundo elemento es lo que alimenta esa movilización, lo que muchas veces se llama la agenda, ¿no? Que es la bronca con la desigualdad, con las relaciones de poder en el trabajo, con esto de que los malabares para cuidar y la que trabaja después del trabajo siempre son las mujeres. En la casa porque los varones no siempre hacen su parte, pero sobre todo porque el Estado y las empresas suelen desentenderse de ese trabajo, se dan de cuenta que no existe y así se ahorran un montón de plata. Toda esa agenda sale del mismo lugar, que es esa combinación específica entre la opresión de género, la explotación de clase, que es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres que suelen tener problemas muy parecidos. Hablando de balances, Ni Una Menos suele ser bastante menos popular que la Marea Verde, que obviamente es un movimiento, además de que está un poquito más cercano en el tiempo, tiene un logro muy concreto, tuvo un signo positivo que no era basta de... tenía una parte de basta de muerte de abortos clandestinos, pero proponía conquistar un derecho y de hecho tuvo un logro concreto que es una ley del derecho al aborto legal, que hoy está más en jaque por desfinanciamiento que por los embates, ¿no?, de los discursos reaccionarios. Hablamos un poco de eso en el programa pasado. Ni Una Menos, al contrario, se enfrenta todo el tiempo con un resultado muy amargo, que es que no se acaban los femicidios, no se acaba la violencia patriarcal y con que no existe un es ley para terminar con los femicidios. Es un gran problema porque incluso alguna política que haya existido con las mejores intenciones, que haya traducido de la mejor forma un reclamo del movimiento, a lo sumo puede aspirar a ser un paliativo de una desigualdad que crece y se reproduce todos los días. Y a la vez, este gobierno, el gobierno de Milei, hizo un eje de su agenda la destrucción de cualquier política relacionada con la violencia de género, que venían ya más o menos desfinanciadas. Pero ningún cierre y ningún recorte tuvo que ver con el ahorro, sino que lo que tienen es mucho de revancha contra el movimiento feminista, obviamente usando símbolos como el Ministerio de Mujeres, que no servía para nada, terminar con el curro feminista, pero esa revancha no afecta a las feministas. Esos recortes al movimiento feminista como que no le hacen mucha mella. A las que afecta sí es a las mujeres en general y a las mujeres pobres en particular. Y me detengo en el revanchismo porque la hazaña de recortar programas que eran para prevenir embarazos de adolescentes o dejar de acompañar con un apoyo económico casi simbólico, diría, a víctimas de violencia machista, solamente se entienden como que es una revancha y un ajuste de cuentas midiendo la potencia del movimiento que vino antes. Si no, es completamente incomprensible por qué ese es el eje de tu agenda, cuando además siempre se destinó un presupuesto que era recontra marginal, incluso en gobiernos que decían que tenían perspectiva de género. Me parece que pensarlo así es una evaluación más equilibrada de Ni Una Menos, de ese movimiento que vio brotar muchos otros movimientos, sin ir más lejos, el de la propia Marea Verde, que no por su consigna, que obviamente era preexistente al Ni Una Menos, pero sí por el plafón masivo que le dio Ni Una Menos al movimiento por el derecho al aborto legal, no hubieran existido. Y además también esta emulación que hubo en muchos lugares y el impacto positivo que tuvo Ni Una Menos también creo que tuvo que ver con que Ni Una Menos irrumpió en un sopor, ¿no?, en un adormecimiento generalizado de
en esta sociedad ya hay igualdad, ya está, listo, el feminismo ya no es necesario para nada, que es un poco lo que dice Milei, pero bueno, antes de Milei lo decía los propios gobiernos neoliberales, que incluso llegaron a tener su propia versión del feminismo, el feminismo neoliberal. Hoy el movimiento feminista puede estar replegado según el lugar en distinto grado, puede estar en retroceso en este momento. También hay referentes, hay que decirlo, que eran del movimiento feminista, que eran estas sororas, ¿no? Que hoy están apoyando al gobierno o no bajando a los recintos para que no se voten leyes que le molestan, o sentaditas esperando a que el viento cambie, eso también existe. Pero bueno, a pesar de todo eso, el movimiento feminista creo que está bastante lejos de estar muerto. De hecho, durante el gobierno de Javier Milei, creo que hubo dos momentos que mostraron esa vitalidad. Uno, el 8M de 2024, hoy parece que fue hace 10 años, una de las primeras convocatorias masivas en contra del gobierno, con protocolo ya antipiquetes en acción, que no pudieron aplicar. Y el otro es el primero de febrero de 2025, que creo que es una fecha que todavía varios funcionarios oficialistas preferirían olvidar, un incidente que preferirían que no hubiera existido. Y me interesa destacar que en ninguna de esas dos marchas hubo un pliego de reclamos o una agenda exclusiva. Claro. Digamos, no fueron marchas con agenda feminista exclusivamente. Claro, sino que ambas funcionaron como canales de expresión de ese descontento que no se podía expresar en otras partes. Y también por otra cosa, porque las mujeres y las personas LGBT no somos nuestra opresión, nosotros no somos una identidad, un tema que está completamente aislado de los problemas de la mayoría de la población, entonces por eso somos temas de minoría, que aparte de una minoría extrañísima, que somos la mitad del mundo, pero bueno, se sigue siendo tema de minoría. La mayoría de las mujeres trabaja mucho, cobra poco, gasta demasiado en alquiler y tiene deudas, que es lo que le pasa a la mayoría de la población. El mismo problema que en Argentina, pero más graves, digamos. Claro, más graves por esta combinación que les decía al principio, porque se mezclan cosas que a lo mejor yo creo que también se terminan afectando a todos, pero bueno, obviamente ser mujer en el capitalismo no es lo mismo que ser un varón. Creo que a pequeña escala, esta marcha, ¿no? Volviendo un poco al principio, esta movilización del 4J tiene que ver con esas interrelaciones, con esas pertenencias mutuas, y por eso también la convocatoria de la Asamblea Ni Una Menos, relegando el calendario para confluir con las jubiladas, los jubilados, con el Garrahan, las familias que se movilizaron ese día también a la mañana por la destrucción que hay en discapacidad, los trabajadores que enfrentan los despidos, fue una oportunidad de retomar la gimnasia de la calle, de volver a reconocerse, ¿no? Mirándose los colectivos, los sectores en lucha unos a otros, gracias a esa convocatoria. Por eso, porque sus demandas siguen siendo vitales, porque a pesar del desprecio oficial y de los supuestos aliados que dicen, bueno, al final las feministas se pasaron 3 pueblos, a pesar de todo eso, creo que Ni Una Menos sigue funcionando como ese canal de expresión del descontento, por eso tiene la autoridad para convocar un día y que la gente vaya, y por qué no, puede ser parte también de pensar una nueva contraseña popular para unir a todas y para unir a todos los que luchan. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvoz.com.ar. Cuando vos no estás, voy por la cornisa, olvido mi sonrisa. Un intento más, bajaría el sol. Una eternidad, hoy temblé de nuevo y me aferré a tu voz. Camino en soledad, pensando en las cosas que pude cambiar. Buscaba nuevos rumbos, imaginándote en el reloj, cenando en la Plaza Mayor, ciudad amurallada. Cuando vos no estás, queda atrás mi prisa, confundo mis sentidos, falsa calma antes del huracán. De tanto que mueve y que piensa, se va oscureciendo.
pensamientos fermentan, nos pudren por dentro. Camino en soledad, pensando en las cosas que pude cambiar. Buscaba nuevos rumbos, imaginándote en el reloj, cenando en la Plaza Mayor, ciudad amurallada. A las 12:39 en toda la Argentina escuchamos Andando Descalzo haciendo Cartagena. Yo les recuerdo que si sueñan con leer buenos libros, acá estamos regalando, para quienes manden mensajes, el libro Zurda, Apuntes contra la Resignación, la Mansedumbre y el Conformismo, que es de Miriam Bregman, gentileza de Editorial Sudamericana. Y también el libro Ecomunismo, Defender la Vida, Destruir el Sistema, de Ariel Petruccelli. Es parte de la colección Ecología y Marxismo de Ediciones IPS. Si yo me pudiera ir un ratito acá y mandar un mensaje, mandaría que a mí mi sueño me gustaría dirigir un equipo de fútbol. Ajá. Pero alguno humilde, digamos, porque tampoco voy a empezar por Independiente. Digamos, Que además es mucha la presión, carrera. un equipo grande. Claro, entonces yo escucho mucho un programa de fútbol boliviano que hace el amigo Néstor Clausen, le mando un saludo, ex campeón del mundo. Y me sigue Flavio politizado. Robato, que es el técnico de Bolívar. Está el muy, equipo más está importante. muy politizada Claro. la cosa, ya sabemos, queremos apropiar todo, queremos hacer. Claro. Estamos de acuerdo, pero Nosotros queremos sueños vuelen un lindos. poquito más, Claro. sueñen un poquito más. Sueños. Viajar en Bueno, el sí, tiempo y entrevistar a Por ejemplo. una máquina del tiempo para una Y conversación entrevistar con a Roberto Borges. Art, por ejemplo. O a Roberto Art, por ejemplo. Yo no sé si entrevistar, ¿eh? pero me gustaría ir a tomar. Sira Pankhurst, una sufragista, Ajá. tiene ahora hay una cervecería que pintaron un muralcito que parece que ella como que iba a tomarse algo ahí. Parece que Yo iba. me iría a tomar ahí una Mirá, cervecita mirá. con ella. Yo con- Viaje directo al Estadio Azteca. ¿Por qué no? O no, México el tema 86. de Calamaro. ¿Por qué no? Hermoso. Yo también pensé en el tema de Claro. Calamaro. Ojo, Ah, si un yo ahora recital. un viaje a Sueño. México ahora no acepto, ¿eh? Yo agarro, No hay problema. Sí, sí, sí. Yo a la hora Ni te el agarro un viaje a 86. cualquier parte, ¿eh? Bueno, está bien. Eh. Sí, ya. No a la Sí, sí, costa, claro, donde sí. sea. A Miramar. La exaltación de la cruz, a ver la Lilita, no me importa. Irse de la Argentina. Bien, Por eso. sueñen, vuelen alto que acá financistas sobran. Venga y atrévase a soñar, a ver. Bueno, Lemoyne soñaba con ser astronauta y la verdad es que vive en una nube de pedo, así que tan mal no le Tenés fue. razón. Tan mal no fue, está Tenés bien. razón. Muy tenés bien, razón. lo cumplió por otros medios. Sí. Está bien. Che, al Es una 15, opción. al 1553798990, Pedro dice, mi sueño es estar en el Eternauta 2. Es un sueño bastante Es un alcanzable. sueño, ojo, ¿eh? El Nosotros perro de mi estamos a portero. uno que lo soñó. un Claro. actor que lo soñó y Sí. estuvo. Y estuvo. Y el perro de mi portero, Puelo, que salió un montón de notas, es el perro del Eternauta. Estuvo ¿Es el de la iglesia? Sí, sí, sí. ¿En serio me decís? Puelo, amigo Increíble. de Roda, de mi perrita. Increíble, increíble. ¿Viste los sueños que Amigo hay? de Roda. A ver, ¿qué más? Hola, yo soy Maximiliano. Sí. Yo quiero un crédito para hacer una especie de SpaceX, pero acá, por ejemplo, una Tehuelche X, ¿no? Sí. Para Tehuelche armar un X. cohete. Me gusta. De A la un luna. solo uso, que no pueda volver a aterrizar. Y mandar a todos estos nabos al cinturón de Orión. Ahí va. ¿Qué Bien. les parece? Cinturón de Bien. Orión, Yo está creo bien. que la pasen causa Está bien. lindo, humanitaria. está lindo. Es muy Muy bien. específico. Está muy Está bien, ¿no? Está bien, igual lo pensé bien. Rodrigo dice, sueño con viajar por Latinoamérica en motorhome. Ese tiene onda qué también, lindo. Lindo Me sueño gusta, también. Está bueno. A ver, ¿qué más? Hola chicos, bueno, buen día. Mi sueño es cruzarme a Quentin Tarantino en el supermercado, que me lleve a hacer una película y ganar un Oscar. Ahí está. Bueno, bien. Excelente, excelente. Yo- Pero pidan. Ese es el tipo de sueño que completo, necesitamos. completo, Claro. porque por ahí con la película ya estaba, quiere el Oscar. No, además. y obvio. Y se lo quiere encontrar en el supermercado, Claro, aparte. Bueno, che, sigan que hasta las 14 tienen tiempo de contarnos cuál es el sueño que les gustaría realizar. El Círculo Rojo. WhatsApp 1553798990. Y la guerra de los Roses, menos pensada, es la de Elon Musk y Donald Trump. Sí. ¿Qué pasó? No sé, pero yo No entraba, yo soy muy feliz en este no momento. entraba a X hace mucho tiempo, porque bueno, Sí. estamos todos en esa onda, ¿no? Sí, Como sí, no, sí. entramos y vemos y ponemos alguna que otra cosa y dije, pero quiero entrar a ver de qué lado están, de qué lado se puso cada uno.
Ya tenemos, obviamente que en la Argentina ya lo tenemos explicado, súper explicado, ya están varias interpretaciones, editorializado, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Bueno, yo voy a empezar diciendo que estoy como un meme que vi que era de los dos equipos quiero que pierdan los dos. Creo que es un sentimiento generalizado, que pierdan los dos. Vamos a intentar voy a intentar resumir primero muy cortito cuál fue el enfrentamiento, de dónde viene el enfrentamiento. Empezó con Elon Musk diciendo que una ley de leyes, una ley de presupuesto que presentó Donald Trump en el Congreso, básicamente no servía para nada. Trump le había dicho, es la ley más bella que voy a presentar en mi gobierno, que plantea una serie de ajustes y recortes en algunos sobre prestaciones federales, pero también en algunos financiamientos y algunos parte de ¿cómo se llama? Ay, perdón. De los créditos. De los créditos y subsidios que le dan a empresas muy importantes, entre ellas la de Elon Musk. Ahí empezó a subir. Donald Trump dijo, bueno, Elon Musk está medio loco, le vamos a sacar los subsidios porque los autos no sirven para nada. Musk dijo... no me gusta este gobierno. No quieren mostrar los archivos de Epstein, que era un empresario acusado, que fue a juicio acusado de hacer fiestas con menores, o sea, de abuso sexual de menores. ¿Años? Porque las imágenes años 90, viejas. Años 90. Sí, de los 90 hasta el 2000 y pico, se puede decir. Y porque Donald Trump estuvo ahí. Cayó también ya mucha gente poderosa, como el príncipe Andrés de Inglaterra, que sigue teniendo problemas todavía por... de Andrés hay fotos, ya se conoce absolutamente todo, hay hasta películas sobre el tema. Claro, de hecho Donald Trump había dicho, yo voy a decir quiénes estuvieron todos implicados, apuntando a un sector del Partido Demócrata. Bueno, Elon Musk dijo, vos estuviste también, por eso no mostrás todo. Directamente, acto seguido dijo, bueno, esto sería una causa para hacerle un impeachment a Donald Trump. Así todo tranquilo. Salió en el medio Steve Bannon, ideólogo de las ultraderechas internacionales, ideólogo de Trump, y dijo, no, yo con esto opino que hay que estatizar lo que decía Celeste, hay que estatizar Tesla y no, hay que estatizar SpaceX porque en realidad está toda financiada con dinero del Estado norteamericano. Y Elon Musk, es verdad también, ¿no? Y Elon Musk hay que deportarlo porque es sudafricano. Claro. Todo muy tranquilo. Y ahí yo estaba con los pochoclos así escuchando a Steve Bannon. En el medio, obviamente, todas estas peleas se escapa una parte de la verdad, que es lo que le duele mucho también a los libertarios, que es que Elon Musk recibía 33 mil billones de dólares de subsidios del Estado a una de sus empresas. Ya hablamos en otras columnas, ya hablé de lo que recibe él, Jeff Bezos, en sus viajes espaciales, hablamos hace este año, que son contratos millonarios con la NASA. Entonces son empresas... Esto de los empresarios que se hicieron solos, que tanto nos cuentan el discurso libertario, choca con la realidad, y cuando empiezan estas peleas se empieza a notar. Tesla funciona porque le pone mucha plata Estados Unidos, y Donald Trump dijo, yo no quiero más autos ecológicos, quiero sacar mucho petróleo, así que fuera. Que es lo que siempre terminan queriendo todos los presidentes de Estados Unidos, porque es lo que quieren las petroleras de Estados Unidos. Claro, básicamente. A ver, de fondo hay una pelea que tiene un impacto internacional enorme, empezando por nuestro país, que es una cosa que si ustedes si estuvieron en X o estuvieron en otros lugares, van a ver a todos los libertarios diciendo, ¿qué hago con esto? ¿De dónde estoy? Hay muchos memes de Milei borrando sus fotos con Elon Musk. Recordemos que el grito de my friend. My friend. Bueno, la foto con la motosierra. ¿Dónde estará esa motosierra, no? Recordemos que Elon Musk forma parte del gobierno de Donald Trump hasta hace una semana en un cargo que es, para que lo ubiquen rápidamente, tipo Sturzenegger. Venía a hacer un recorte enorme que no hizo finalmente por varios motivos. Uno es porque parte de los funcionarios de Donald Trump le dijeron, che, yo no puedo recortar todo esto, vos querés que me maten. O sea, no puedo despedir controladores aéreos, no puedo despedir funcionarios, no puedo hacer eso que vos querés. Y fue un cortocircuito permanente durante varios meses en su gobierno. La otra que tiene... Son un poco menos inconsciente que los Milei, que hasta ahora le dicen bastante que sí a Sturze. Claro, todo, fundamentalmente porque hay una parte de los funcionarios que son del establishment político del Partido Republicano y dicen, no podemos desarmar esto como vos querés, estás loco. El otro lado tiene que ver con que las políticas que venía aplicando el departamento, el Dodge se llama, el departamento que dirigía Elon Musk,
tienen mucho rechazo. De hecho, la mayoría de las encuestas mostraban que el 50% estaba en contra de esos recortes y ese ajuste, y Donald Trump venía tomando cuenta de esa situación. Eso es un poco el plafón de este choque que tiene... Pero a Elon Musk le parece poco, digamos, si vas a los grandes trazos de la diferencia política, si es que es política y no solamente interés empresarial que hay, ¿no? Sí. Es que le parece poco los recortes, debería irse a más y ve una traba en el gobierno de Trump y Trump dice, tranquilízate. A ver, yo voy a tomar una película que me recomendó Celeste que está muy buena, mírenla, que es Mountain Hate, que está en Max o la pueden encontrar en otros lugares, que actúa Steve Carell, el de Office, lo van a ubicar, Fabuloso. que es una sátira sobre estos nuevos ricos súper tecnológicos. Hay una parte de esa película que es muy interesante cuando llegan a la montaña, que es ahí donde aparece la referencia de Argentina, que se mencionó mucho, que es estos súper ricos debatiendo cómo pueden cambiar el mundo. Vamos, recortamos todo, sacamos todos, hundimos países, vamos esto que el otro. Es una pavada, dicen, es una boludez. Y nosotros tenemos la solución, no se preocupen. Un poco esa sátira es la idea de Elon Musk. Y la idea también que hay en parte en el gobierno de Milei. Esa idea de mostrémosle a estos tipos los que gobiernan, que ellos desprecian, mostrémosles cómo se hace, que es una boludez hacerlo, hagámoslo nosotros. Claro, sacamos todo la racionalidad de la empresa a la sociedad. Exactamente. Un buen ajuste, un buen golpe va a limpiar todo. Y una buena revolución en contra. Claro, y la gente nos va a agradecer. Bueno, un poco lo que tiene de fondo esa película es que el mundo está estallando. El mundo está estallando y la solución de esta gente es decir que estalle más. Elon Musk, un poco su idea era esa, hay que ajustar todo hasta el final. Se encontró con un partido republicano que le decía, no puedo ajustar todo porque la gente me va a matar, porque yo soy representante. En Estados Unidos se da mucho esto de que el representante local recibe directamente las quejas, podríamos decir, de los ciudadanos, que lo aprietan, le mandan cartas, le dicen, no me recortés más cosas, no me recortés los subsidios, no me recortés esto, y eso... Ese entramado se notaba en el gobierno de Donald Trump. De hecho, lo que vos decías, la ley que presentó tiene muchos recortes menores de los que se esperaba. Claro. Ojo, tiene muchos recortes a impuestos de los ricos, está beneficiando. Trump y Musk actuaron juntos para ajustar brutalmente y beneficiar mucho a los ricos. A ver, hay de fondo una pelea en donde, como solemos decir, acá yo de ninguno de los dos lados quiero estar, por mí que pierdan los dos, porque muestra también esto de la pelea entre multimillonarios, pero lo que es interesante y hay que ver cómo escala esto, es que empieza a mostrar que esta idea de los gobiernos, este discurso de la ultraderecha de vamos a ajustar nos vamos a apoyar en los mega ricos, vamos a solucionar todos, por acá viene la salida, empieza a tener algunos problemitas y fundamentalmente lo que me parece más interesante es qué va a pasar con el sistema político yanqui, en donde hay una crisis muy profunda porque Elon Musk dice hay que hacer un nuevo partido. Para él es una ultraderecha, pero también está bueno preguntarse, ¿no tendría que salir alguna alternativa, pero por izquierda? Bien, quédense un rato más, ya en un ratito está viniendo Mariano Schuster, vamos a hablar de batallas culturales, un poco todos estos temas, pero tratados un poco desde media distancia. Todavía queda el tema de las deudas, los hogares endeudados, que está haciendo un ruido en la economía y están poniendo alertas sobre qué está pasando con la gente, que seguramente vos vas a decir, y me está pasando a mí, pensé que era yo solo, y somos un montón de gente que con tarjeta de créditos, 2 créditos, no está llegando a pagarlo. Las condiciones de trabajo de los periodistas, en el Día del Periodista, queda un montón en el Círculo Rojo todavía hasta las 14. Monday morning you sure look fine. Friday I got traveling on my mind. First you love me, then you fade away. I can't go on believing this way. I got nothing but love for you. Tell me what you really want to do. First you love me, then you get on down the line. But I don't mind. I don't mind. Yeah, yeah. I'll be there if you want me to. No one else I could ever do. Got to get some peace in my mind. Monday morning you sure look fine. Friday I got traveling on my mind. 12:53 en toda la Argentina escuchamos un temazo de Fleetwood Mac haciendo Monday Morning. Y bueno, mientras algunas novedades de último momento.
No, sí, ayer a la noche, no sé si vieron, bueno, seguramente escucharon lo que pasó con Thiago Correa, un nene de 7 años que estaba jugando con su papá, recibió un disparo que disparó en un policía, que supuestamente estaba persiguiendo a unos ladrones que quisieron robarle, les disparó 11 veces por la espalda. Bueno, en esa balacera le disparó a Thiago, que estuvo agonizando varias horas ayer a la noche, falleció. Ya ayer durante el día la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como ya hizo un montón de veces, salió a defender al policía que disparó, dijo que él actuó bien, que él usó el arma correctamente, que estaba haciendo que él lo atacaron, entonces él se defendió, está todo perfecto, no había ningún problema. Es una de las pocas veces cuando pasan estas cosas que hay alguna repregunta a algún funcionario. Y Patricia Bullrich, cada vez que alguien le pregunta o la cuestiona por estas cosas, dice que el policía actuó bien y ella acompaña a la policía. Pero bueno, ahora yo estaría bastante atento porque bueno, hoy es sábado, también la familia sacó un comunicado muy cortito donde ayer a la noche anunciaron el fallecimiento de Thiago, agradecían el apoyo, decía que pedían justicia y que por ahora no iban a hacer nada más, pero hay que estar atentos en la semana también a ver qué pasa con la investigación que se abre, si va a haber alguna consecuencia, sobre todo en contra del policía, y qué va a hacer Patricia Bullrich, ¿no? Otra vez defendiendo un caso de gatillo fácil. Hay una movida que, entre tantas que hay de los conflictos de los que hablamos permanentemente, que tiene que ver con Neuquén y las gestiones obreras. Recuerdan que en el post-2001 ahí hubo varias fábricas recuperadas con la emblemática cerámica Sanón, pero otras más que, bueno, están atravesando problemas y también están convocando a una actividad. Augusto. Claro, Fernando, porque es realmente muy alarmante la situación que están atravesando las empresas de cerámicas de Neuquén, que funcionan todas bajo gestión obrera, ¿no? Lo que decías vos, se trata de Facimpat, que es la que antiguamente era Sanón y es una experiencia desde el año 2001 impresionante de gestión obrera. Cerámica Neuquén, Cerámica Stefani y Cutralco también. Bueno, el gobierno provincial de Neuquén lo que está haciendo es recortarles, digamos, les cortó la energía a partir de que bueno, incluso con fuerzas represivas, ¿no? Cortarles la luz y el gas a estas cooperativas, sobre todo en estos momentos de fríos tan tremendos, ¿no? Ellos dicen, bueno, aparte, por supuesto, de esta manera afectan a no centenares de familias, claro, que viven de las cerámicas. En la provincia de Vaca Muerta, que provee energía, a 1/3 del país le cortan la energía a cooperativas de trabajo. Bueno, ante esta situación, los obreros están recibiendo un apoyo muy amplio de la comunidad. Realizaron varias manifestaciones en Neuquén, pero para hacer visible esta situación a nivel nacional, convocan una reunión de solidaridad para el próximo viernes 13 de junio, el viernes que viene, a las 17:30, en el auditorio de ATE Nacional Héctor Coagliaro, que queda en Moreno 2654, acá de Ciudad de Buenos Aires. Ahí van a informar un poco sobre esta difícil situación que están atravesando y también las medidas de lucha que están pensando impulsar, incluyendo un fondo de lucha para el sostén económico. Desde el Círculo Rojo vamos a participar, así que seguramente el sábado que viene vamos a contar mejor la situación y lo que van determinando. Importante lo que pase con estas empresas porque es una cuestión que puede empezar a pasar por las consecuencias del plan económico relativamente rápido, o sea, de cierre de empresas y estas experiencias de que, bueno, sobrevivieron durante mucho tiempo después como gestiones de los propios trabajadores, así que es importante que se siga el tema. 899 Radio con Vos. ¿El frío te golpeó la puerta? Por suerte en Sodimac tenemos con qué recibirlo. Hasta el 25 de junio aprovecha los mejores precios y hasta 6 cuotas sin interés en calefacción a leña, eléctrica, a gas, aires acondicionados, termotanques, acolchados, alfombras y más. Encontrá la más amplia variedad de productos y equipate para este invierno. Te esperamos en Sodimac. Promoción para República Nacional, 25 de junio, para más información, sodimac.com.ar. 899 Radio con Vos. 899. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si tienes alguna duda, agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra.
Ya corre el último minutito de las 12 para pasar a las 13 en toda la República Argentina. Estábamos escuchando a la Brasil Vergarabat con Se viene el estallido. En la ciudad de Buenos Aires en este momento está haciendo 14 grados con una décima, una humedad del 71%, y el pronóstico, por lo menos para lo que queda del día, pinta que no va a haber más de 17 grados, la mínima de 13, y para mañana una mínima de 9 grados y una máxima de 16, algo nublado, pero lindo para disfrutar el fin de semana, así que sigan acá hasta las 14 en Radio Con Vos, que hay más El Círculo Rojo. Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso. Considérense gente privilegiada porque nuestro entrevistado de hoy no hace muchas declaraciones a los medios, no ha tenido muchas intervenciones en los medios, cometió un error y tuvo una hace un par de semanas en Futurock, alrededor de un debate sobre la batalla cultural, y dije, qué bueno, qué interesante todo esto, no te va a tener otra posibilidad que venir a nuestro programa, al Círculo Rojo. Estamos hablando de Mariano Schuster, que es editor, periodista, es editor de la revista Nueva Sociedad. Siempre es recomendable leer mucho de los materiales de Nuso de Nueva Sociedad, desde la que también coordina la Diplomatura de Historia y Política, organizada junto al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI. Escribe en diversos medios de comunicación en la Argentina y en el extranjero. Es colaborador habitual de la revista de ensayo Supernova, que es una especie de suplemento cultural, ideológico, como queramos llamarle, de la revista Panamá, o conjunto con la gente de Panamá. Y este año la editorial Siglo XXI publicará su libro El pasado no está muerto, con entrevistas a historiadores como Emilio Gentile, Ian Kershaw, Carlos Ginzburg y otros. Yo las fui siguiendo a esas entrevistas, así que las pueden buscar, pero recopiladas en un libro me parece que puede ser muy interesante. Sobre alguna de esas vamos a hablar ahora. Y bueno, queríamos invitarlo, Mariano, gracias por haber venido. No, al contrario, Fer, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un gusto. Sí, estoy en una pequeña reincidencia con los medios, después de algunos, con los medios audiovisuales, digamos. Claro, no, porque en la gráfica siempre. En la gráfica. Mariano Schuster, mucho nivel Mariano Schuster para las discusiones, e inclusive cuando uno entrevista, que a mí me gusta el género de las entrevistas, porque conoce más o menos lo que uno hace, es una forma de hablar también en las entrevistas. ¿A quién entrevistar? Hacerles decir qué, claro. Hacerles decir entre muchas comillas, digamos. ¿Qué temas elegís? ¿Qué temas elegís y qué personas? Por ejemplo, tema de hace poco, el fascismo y las nuevas derechas, a Emilio Gentile. Vos lo invitás y decís, estás diciendo un montón de cosas con esa entrevista que estás haciendo, pero ya vamos a ir ahí. El tema de la batalla cultural, vos sabés que yo te escuché hablar del gramscismo de derecha. Yo la primera vez que escuché hablar a alguien y autorreivindicarse como un gramsciano de derechas, como dicen los españoles, fue a Enric Juliana, que es director del diario La Vanguardia, en un diálogo con Pablo Iglesias, que decía que él se reivindicaba como un gramsciano de derecha, ¿no? Todo esto a colación de ¿qué? De que esto no empezó con Márquez o con Laje, sino que tiene y eso abordaron un poco en esta conversación que disparó esta invitación, sino que el pensamiento de la derecha a sí misma y cómo da sus peleas político-ideológicas tiene un largo itinerario que se remonta ¿a cuándo, más o menos? A ver, se remonta a un poco antes. A ver, si uno quisiera ser preciso, ya hablaríamos de lo que fue en Alemania, un grupo en Alemania y Austria, un grupo de pensadores en la década del 50, que fue se llamó a sí mismo la Revolución Conservadora, pero yo fecharía el proceso, algo de los procesos actuales, en lo que fue la renovación de la derecha francesa con la Nouvelle Droite de Alain de Benoist en la década del 70. Cuando ellos hacen una lectura, es un grupo, digamos que para algunos pensadores podría ser calificado como posfascista. Cuando ellos básicamente lo que hacen es ver lo que está pasando con las izquierdas, sobre todo después del Mayo francés, ¿no? De las experiencias, revolucionarias y de calle del Mayo francés, a los cuales hay varias respuestas. Una es acusarlas, digamos, de revueltas burguesas, de, digamos, una actitud más clásica de algunos de los partidos comunistas, no todos. Y otra respuesta por derecha también es la de pensar que ahí hay algo, que hay una izquierda que está intentando hegemonizar el campo de la cultura. Recordemos la famosa apelación de Rudi Dutch, que el socialista alemán, el socialista marxista alemán, que decía hay que hacer la larga marcha a través de las instituciones. Entonces, una idea de
un poder mucho más capilar, de una guerra de posiciones en el estilo gramsciano, una guerra que se produce desde la sociedad civil hacia el Estado, no desde el Estado hacia la sociedad civil, que no pasa por la conquista del poder en el sentido más clásico de la conquista del Palacio de Invierno, Claro. es decir, no pasa por una toma insurreccional del poder, sino que la izquierda está... O en todo caso, maniobra y posición mucho más combinado, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido hay una derecha que empieza a plantear sectores que en ese momento son marginales, son intelectuales, son fundamentalmente teóricos, y que empiezan a plantear la necesidad de estructurar una política de guerra de posiciones a través de distintas instancias en la sociedad civil. Y yo creo que eso tiene un correlato en lo que pasa hoy en buena parte de las derechas. Es decir, esta idea de ir de la sociedad civil hacia el Estado. Esto se ve muy claro en el caso europeo, es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la composición de Meloni, de dónde viene Giorgia Meloni, y por ejemplo el nombre de Casa Pound, que es una institución, una suerte de centro cultural de la derecha, aparece claramente, ella formó parte de ese tipo de grupos. Esos grupos nacen a partir de la década del 70, hay historias increíbles, hacían incluso campings, tenían sus cantautores de extrema derecha, tenían sus festivales de extrema derecha, tienen sus editoriales de extrema derecha. Sobre esto acá trabaja Ezequiel Saferstein, hemos hablado con él, sí. Se desarrolla, ¿no? Un mapa cultural que va de la sociedad civil hacia el Estado. Y eso me parece que yo no sé si está siendo tan tenido en cuenta, y parece todo una, digamos, desde la izquierda a veces establecemos, digamos, nuestras teorías conspirativas de que tienen un montón de... Es cierto que tienen redes, es cierto que hay financiamientos, pero también es cierto que se han dado una política. A ver, una política que no es que es un plan organizado, secuencial, pero hay una política para construir un determinado tipo de identidad, eso no tengo duda. Y que es una identidad múltiple, porque para mí el campo de las extremas derechas es divergente entre sí, hay posiciones muy divergentes. Si tuvieras que decir 2 o 3 escuelas, digamos, y dentro de eso introducir la de Milei en la Argentina, ¿cómo lo pondrías? Yo creo que ahí lo que encontramos, ahí yo apelo a una idea de Sergio Borresi planteaba una cosa que me parece interesante, que es que lo que los une justamente es la batalla cultural. Es decir, que el único pegamento que uno encuentra, o no sé si el único, pero por lo menos el de mayor preeminencia, es el de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, si lo miramos claramente, tenemos extremas derechas atlantistas, es decir, que son más cercanas a posiciones de la OTAN. De hecho, claro, en el Parlamento Europeo esas extremas derechas están divididas en grupos, de hecho. Hay unas que son más rusófilas, por ejemplo, la de Víctor Orbán en Hungría. Claro. Meloni es más atlantista. Luego tenemos extremas derechas que económicamente son más neoliberales o más ortodoxas. Vox es un ejemplo de eso. Vox en realidad es un desprendimiento del Partido Popular que es aún más neoliberal económicamente que el PP. Medio Macri y Milei, ¿no? Exacto. Como una mezcla entre la radicalización del macrismo y el anarcocapitalismo del macrismo, digamos, si tuviéramos que hacer algún tipo de analogía. Pero luego tenemos extremas derechas que uno las podría llamar social chauvinistas, digamos. Estado de bienestar sí, pero solo para los nuestros. Eso es el caso de Agrupamiento Nacional en Francia, digamos. Marine Le Pen no plantea la destrucción del estado de bienestar, claro. Plantea más bien reforzarlo frente a un otro. Siempre está la construcción de un otro, ¿no? En el caso francés, claro. Y en el caso europeo en general, es el caso del Islam, ¿no? La idea del Islam radical. Y entonces ahí nosotros vemos un marco muy amplio. Vemos atlantistas, rusófilos, neoliberales, más bienestaristas, neokeynesianos. Eso mismo pasa, por ejemplo, en Demócratas de Suecia, el partido sueco dice, no, nosotros no queremos destruir el estado de bienestar. Más bien, la crítica que le hacen al Partido Socialdemócrata sueco es que ellos han sido débiles en su defensa, pero nosotros lo vamos a defender para los suecos. Entonces, si vemos que hay un panorama amplio, ¿qué es lo que las une en esa suerte de internacional reaccionaria, como la llamó Tocatlián, y tiene diversos nombres ya? Es la batalla cultural. El anti-wokismo, el antiprogresismo, el anti-izquierdismo son el pegamento ideológico con el cual pueden reunirse aún teniendo posiciones muy divergentes en muchos otros campos. Y me parece que eso a veces, cuando se desmerece la idea de la batalla cultural, no se está pensando cómo esas derechas están articulando alrededor de ese eje.
Claro. Están escuchando a Mariano Schuster, ya cortito, editor, periodista. Estamos hablando, sabe un montón, este tipo. Estamos hablando de Sos demasiado batallas bueno, culturales, de batallas culturales, derechas, etcétera, en el mundo. Celes. No, justamente pensando en esto, ¿no? De lo de la batalla cultural, cómo los ordena, o sea, tienen ese elemento en común, pero retomo esto que decías de la divergencia, porque justamente algo que tiene muy interesante que se adelanta, la extrema derecha europea se adelanta con respecto a nosotros, que vamos un poco atrás, que es que acá tenemos una imagen muy construida del mileísmo como respuesta a, como reacciona, como anti-a. Vos en esta charla en Futurock señalabas algo que es muy cierto en todos los debates feministas, ya eso está adelantado, que es que cuidado con las extremas derechas, porque no solamente tienen una agenda antifeminista desde el punto de vista clásico conservador, sino que toman elementos y los transforman en parte de su agenda. Mirá, Celeste, para mí ese es un punto que es quizás el punto que más me desvela y sobre el que en algún momento quiero escribir, aunque yo no soy derechólogo, soy un poco el Salieri de mis amigos y amigas derechólogos y derechólogas. Ahí Melina Vázquez y Carolina Espataro están trabajando sobre feministas libertarias. Me parece un trabajo excepcional el que vienen haciendo ellas, que entiendo que va a salir un libro en siglo XXI también. Me parece que acá no se logra calibrar que el discurso de Milei es cierto que es dentro del marco de las extremas derechas o de ese campo múltiple, es más particularmente, tal como él lo ha expresado, más particularmente homofóbico, es decir, la comparación en Davos de la homosexualidad y la pedofilia, eso es muy evidente, muy nítido. Ha tenido componentes claramente antifeministas, pero lo que yo intentaba plantear el otro día en el diálogo en Futurock es, cuidado que esta no es la única respuesta que pueden dar. En Europa lo que vemos son respuestas múltiples a esto. Entonces, han surgido, por ejemplo, Sara Fagris, que es una investigadora de las extremas derechas y sobre todo de la extrema derecha y su vínculo con las mujeres. Ha investigado el fenómeno que se llama como femonacionalismo. El femonacionalismo implica una defensa de las mujeres, incluso tomando algunos de los criterios fundamentales, digamos, defensa de los derechos civiles, de los derechos económicos, incluso en algunos casos avanzando a ideas como igual trabajo, igual salario, pero para oponerse al otro. ¿Quién es el que le quita las libertades a esas mujeres europeas, a esas mujeres francesas, a esas mujeres italianas? Los islámicos. ¿Ustedes quieren defender realmente a las mujeres? Entonces no podemos permitir la migración islámica. Lo mismo sucede con el homonacionalismo, que es la forma en la que la extrema derecha articula un discurso para las diversidades sexuales. Entonces plantea, pero por favor, sí, ¿en qué países es? En aquellos en los cuales son maltratadas las poblaciones LGBTIQ. En los países árabes. Entonces, eso tiene que ver con cómo construyen un otro. Dependiendo del otro que construyan, digamos, como su contradicción fundamental, va a depender también el tipo de respuesta que den a ese dilema. Yo lo que digo es, hay que tener cuidado cuando uno dice, son todos antifeministas, todos anti-LGBT. Es cierto que si uno rasca, empiezan a aparecer muchas cosas que van por ahí. Ahora, los dispositivos discursivos no necesariamente son tan fáciles de desmontar como si se tratara de plantear simplemente eso. Con lo ecológico pasa lo mismo. Digo, mientras nosotros de la izquierda estamos pensando lo ecológico a través de nuevas matrices, Kohei Saito, Bellamy Foster, no sé, por poner solo dos nombres, ellos también están pensando, y esto tiene además raíces un poco más profundas en la historia de las derechas y de las derechas nacionalistas y de las derechas radicales y extremas, en una relación con la tierra que tiene mucho que ver con la idea del espacio vital, de construir una identificación entre identidad nacional y territorialidad. Entonces me parece que la idea, por eso los ecofascismos, los ecofascismos también están ahí. Entonces, sí, que ya están pensando, bueno, y acá sobra la mitad del mundo. Exacto. El planeta no alcanza para todos. Ayer me pedía a un amigo, Juan Dalmazo, que nos escucha siempre, que escribió un libro sobre Manuel Sacristán, que ha pensado mucho estos temas, y decía qué Marx se va a leer en el siglo XXI, y él rescataba un pasaje, más bien perdido en las lecturas que hacíamos todos clásicas del siglo XX, que decía que el capitalismo había roto la relación de la especie humana con la naturaleza, ya la había roto, y que en el siglo XXI había que pensar cómo recomponerla. Lo traigo a colación, digo, bueno, un artículo no sé cuándo lo publicará, pero
en el sentido de que piensan también estas derechas, y creo que la izquierda es una necesidad de pensarlo también en términos totales, ¿no? O sea, en términos de proyecto de sociedad, proyecto de humanidad, proyecto de relación con la naturaleza, no solamente en que lo son la voracidad del capital, las ganancias de los capitalistas, sino casi un proyecto de hombre en el sentido genérico, ¿no? Bueno, claro, sí. Si bien para mí no tienen, y ahí está el debate sobre el fascismo, que después seguramente nos metemos ahí, porque si bien para mí no tienen la idea de una revolución antropológica como la tenía el viejo fascismo, es decir, la idea de la creación de un nuevo hombre, claro. Sí hay componentes en los cuales están pensando, yo sí comparto la idea de que piensan de un modo totalizante, es decir, que piensan una totalidad, o que más que lo piensan, que son capaces de pensar en términos de totalidad. Gran tema contra el posmodernismo, ¿no? Bueno, y yo creo que en la izquierda, desde la caída del muro, digamos, y también desde, digamos, el deslizamiento hacia las terceras vías, el socialliberalismo, etcétera, hay un problema para pensar en términos de totalidad, y eso también intentaba introducirlo en el diálogo que teníamos. Hay también un deslizamiento de pensar la política a pensar las políticas. Es decir, cuando me falla el esquema de cómo pienso yo la política en términos grandes, entonces todo se resuelve con políticas públicas, ¿no? Entonces nos creamos unos think tanks y entonces todo es un problema de administración de las cosas, digamos. Ojalá fuera un problema de administración de las cosas, pero en términos marxistas, ¿no? De pasar del gobierno de las personas a la administración de las cosas. Pero no se trata de eso, se trata de ver de las cositas, ¿no? Resolvemos por arriba, la política va a resolver con un par de políticas públicas eficientes, entonces vamos a poder reconquistar al electorado. Y yo creo que lo que cambió, y lo que está cambiando en muchos lugares, es una percepción de la política y una percepción de los regímenes políticos. Porque nosotros tendemos a dar por sentado, yo no entiendo a veces por qué sucede esto, si nosotros, sobre todo desde posiciones de izquierda, digamos, de tradiciones de izquierda, sabemos que los regímenes son provisionales, así como creemos que los regímenes de propiedad son provisionales, creemos que los regímenes políticos son provisionales. ¿Por qué nos estancamos en miradas extremadamente institucionalistas o demasiado politicistas que creen que resolviendo cosas por arriba entonces vamos a volver al viejo orden? Yo creo que mucha gente cree que todo esto es un mal trago que va a pasar y vamos a volver... Se puede restablecer algo que existía. Hay como una... Es increíble porque mientras algunas de estas derechas manifiestan algunas posiciones de futuro, pero yo creo que también con dosis retroutópicas, por eso la familia tradicional, por eso, digo, no es el fascismo italiano que miraba para adelante. Acá vienen a recuperar mucho de lo que se ha perdido, en el sentido de devolverle a los que ellos consideran los ofendidos, los humillados, una dignidad que algún momento de grandeza, claro, que encuentran atrás, exactamente, y que tiene características simbólicas, etcétera. Pero lo que pasa en la izquierda es que en algunas izquierdas o en algún campo amplio que reúne nacionalismos populares, progresismos, izquierdas, es que pensamos o tendemos a pensar que vamos a volver a una situación precedente como si esto fuese una anomalía. Y yo a mí no me gusta para nada la idea de que hay que pegarla, verla. Yo nunca la vi, siempre dije todo mal. Pero lo que me parece es que no va a volver una centro-derecha tradicional y alguien que ocupe el otro rol del... se están horadando muchas cosas. Y además, yo creo que hay que preguntarse también si eso, que no solo si podría volver, si sería deseable, digamos. Claro. O sea, me parece que hay otras preguntas que hay que hacerse en torno a eso. Y yo lo que veo es derechas cada vez más radicales compitiendo con izquierdas cada vez más moderadas. O sea, lo que vos tenés en muchos países es derechas que se radicalizan, o sea, Lula-Bolsonaro. Lula-Bolsonaro es un ejemplo bastante claro, ¿no? O sea, el de Lula uno no diría que es un gobierno muy radical. Claro. Más bien al contrario ahora. Mucho menos con alguien al lado, ¿no? Exactamente. Lo que vemos en Chile, por ejemplo, para poner ejemplos latinoamericanos, es que la derecha se está radicalizando también allí, pero que el gobierno de Boric no avanza radicalmente desde otra posición. Pero no porque yo crea que no es que esté proponiendo una radicalidad de izquierda que no sé cómo hacer, tampoco sé, no lo tengo claro cómo se hace, ni sobre qué ejes se podría fundamentar eso. Pero la situación de hoy no es eficaz porque sigue creciendo la otra. O sea, hay algo que evidentemente en la posición puramente defensiva también es problemático, me parece a mí.
Bien, estamos hablando con Mariano Schuster sobre todo, estamos hablando ahora, pero sobre todo batallas culturales, derechas. Él es editor, ensayista. Te quería preguntar sobre esta cuestión, que me parece que es un debate que circula y que es válido hacerlo, sobre estas derechas radicales, estas derechas alternativas y la comparación con el fascismo. ¿Por qué no, en términos analíticos, qué utilidad, sin embargo, puede tener políticamente para poder diferenciar planos, ¿no? Porque uno dice, no, yo me he encontrado muchas veces en una posición, no, pero no es fascismo. Entonces me dice, pero vos no ves todo lo que están haciendo, que son unos fachos de mierda. Y sí, son unos fachos de mierda, pero si yo... Pero no es fascismo. Pero si yo opino que estamos bajo el fascismo, tendríamos un problema mucho más grave en términos de diagnóstico. Entonces, entre la precisión del diagnóstico y las necesidades de la política, digamos, primero, grandes trazos de diferencias y convergencias, y segundo, cómo se puede... para vos, ¿cuál puede ser el uso que se le puede dar, ¿no? Para mí, efectivamente, a ver, yo creo, acá en este tramo yo me peleo con muchos amigos, algunos seguro están escuchando. A ver, yo creo que analíticamente para mí es indiscutible que no es fascismo. O sea, es indiscutible porque el fascismo tiene unas ciertas características. Primero, que el fascismo no es una ideología como si lo fueron, o un marco analítico, como sí lo son otros, socialismo, comunismo, liberalismo. El fascismo, los historiadores que trabajan en el fascismo lo ven principalmente como un régimen político determinado. No es una ideología ordenada que construye un marco categorial, etc. Entonces, Emilio Gentile, que para mí es, por lo menos es con quien yo más estoy de acuerdo, es uno de los 3 o 4 grandes historiadores sobre el fascismo. Gran entrevista esa publicada en Uso, que sale en el libro, ¿no? Se agradece. Para que haya fascismo, digamos, se tienen que cumplir una serie de prerequisitos que sí son fundamentales. Lo que charlábamos antes, la idea de una revolución palingenésica, es decir, la idea de la creación de un hombre nuevo, la vocación por crear un nuevo hombre, pero un nuevo hombre que además se construye estatalmente a través de una serie, tiene que haber totalitarismo, ese es el otro ejemplo, es el otro punto, tiene que haber guerra como fin último de la vida humana, tiene que haber imperialismo, tiene que haber expansionismo. Bueno, y revoluciones, ¿no? A las cuales... Exactamente. Entonces, yo creo que esos elementos, pero además tiene que haber escuadrismo estatal. Digo, nosotros no estamos viviendo ese proceso. Claro. Ahora, acá es donde viene mi discusión con algunos amigos. El hecho de que nosotros no estemos viviendo eso no implica que las categorías analíticas que nosotros utilizamos y que yo creo que sí sería dable no llamarlo fascismo por llamarlo fascismo, que se introduzcan en la conversación pública esas categorías, me parece bien. Ahora, la dinámica de la política establece resemantizaciones de términos que no son utilizados en los términos, digamos, estrictos en los cuales nosotros utilizamos ese mismo concepto, esa misma categoría. ¿Qué es lo que digo yo? Me preocupa el uso de fascismo si realmente se lo caracteriza como tal. Ahora, si no se lo caracteriza como tal en términos estrictos, y se utiliza la expresión, por ejemplo, antifascismo, para una movilización que para mí fue muy productiva. Claro, sí, la marcha del 1 de febrero. Absolutamente, para mí fue sintomático que después de las declaraciones de Milei en Davos se produjera una manifestación de ese tipo, en la cual también había, por cierto, personas que votaron por Milei, pero que forman parte de colectivos LGBTIQ y que no se sentían, digamos, de hecho, fíjense que las declaraciones de Milei bajaron de tono después del discurso de Davos y que hay ciertos temas que yo creo que les son complejos. Entonces, yo digo, ¿está bien decirle fascismo? Bueno, no. Ahora, yo me voy a poner en una cruzada porque la gente, porque ahora sí discutiría la idea de que no decirle fascismo implica bajarle el precio. No, claro. Para mí, no decirle fascismo no implica bajarle el precio. Implica ver su especificidad. Para mí la caracterización del adversario político es central para pensar las herramientas políticas con las que lo combatimos. Si de lo que se trata de estructurar un discurso moral, díganle como quieran. Claro. Ahora, a mí lo que me interesa es estructurar un discurso político para triunfar, para entender cuáles son los ejes fundamentales del gobierno de Milei, de las posiciones del mileísmo y encontrar los puntos por donde entrarle. Después, si estamos de acuerdo en una caracterización, a mí, si después se imponen ciertas palabras, otras no, bueno, me parece otra discusión. A mí lo que no me gusta es ir como suerte, digamos, de partido de los profesores a decirle a la gente Me parece mal este hashtag. No estoy de acuerdo con eso. Entiendo
que hay que ser analíticamente riguroso, pero también me parece problemática la idea, porque además muchas veces hay movimientos espontáneos, hay movimientos en la calle, que nomenclan como nomenclan. Eso no quiere decir que lo estén caracterizando, estén diciendo que es la Italia de Mussolini. Bueno, cuando la gente cantaba en la calle en el 2x1, Macri basura, vos sos la dictadura, estaba muy bien cantado porque estaba tratando a través de la corte de liberar a gente de la dictadura, ¿no? Yo creo que ahí hay con el tema, digamos, de la incluso iría más allá, diría. Hay un gesto intelectual válido en decir, no es fascismo en términos estrictos, caractericémoslo bien, pensemos lo que son, como hacen algunos amigos, Sergio Morresi, Martín Vicente, pensemos cuál es la característica que le corresponde a esto. Y pensemos en la diferencia entre derechas radicales y extremas derechas, pensemos en todo eso. Ahora, para mí la actitud intelectual con los usos del fascismo también es pensar, en lugar de decir no la usen, es decir, es pensar por qué la usan. Esa es la actitud que también yo creo que hay que desarrollar. Decir, bueno, a ver, ¿por qué esto está siendo utilizado socialmente o en determinados ámbitos de la sociedad? Me parece que va más por ahí el debate. Sí, sostengo la posición de que no lo es, de que no es fascismo y que hay que mirar otros casos de la extrema derecha para ver cómo se están produciendo hoy los declives de la democracia. Es decir, Orbán horadó la democracia. Orbán, que además era un liberal conservador clásico, termina radicalizándose y horadando la democracia desde dentro, generando un régimen iliberal. Yo creo que muchos buena parte de la extrema derecha está más cerca de eso. No estoy seguro de Milei, no lo estudié en comparación, no tengo ni idea, pero digo, no hay que mirar solo al fascismo, hay que mirar muchas otras cosas. Igual creo que no es casual, justamente, bueno, viste que Laje estuvo en Hungría, es un régimen que mira muy de cerca, sobre todo Agustín Laje, que sí es más un ideólogo de ellos, está pensando en eso y ya viene hace tiempo pensando en Orbán y en el desarrollo que hizo el régimen, o sea, es una cosa que les interesa. Y ahora que mencionás a Laje, yo diría, también hay una resemantización por derecha. Cuando ellos hacen anticomunismo, digamos, porque te dicen, ustedes hacen antifascismo sin fascismo, bueno, a ver, están haciendo anticomunismo sin comunistas. Digo, eso no quiere decir que como ellos lo hacen, nosotros lo tenemos que hacer. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero estoy diciendo, apliquémonos una vara para pensar las categorías mientras criticamos también el uso que están haciendo, y que yo creo que ahí hay muchas cosas para decir también de la forma en la que usan wokeismo, comunismo, progresismo, que como dice la historiadora Mercedes López Cantera, son criterios de clasificación del enemigo, no son conceptos analíticos. Es decir, la política siempre disputa el lenguaje y transforma las palabras para caracterizar a un otro que es mucho más amplio. Nosotros decimos, en toda esta mesa estoy seguro que dicen comunismo, y estamos pensando más o menos en un tipo de sujeto más o menos común, ¿no? Claro. Partidos marxistas-leninistas, o tradición trotskista, o tradición socialista radical, tradición comunista clásica. Ellos no están pensando en eso cuando dicen comunismo. Ellos piensan en la reta. Pero porque justamente la política se trata también de operaciones sobre el lenguaje. Obvio. Claro. Bueno, el wokeismo es un poco una operación de ese tipo, que desde los campos progresista, nacional, lo que quieras, del otro lado, de lo que no es Milei, mucha gente lo leyó. La expresión extrema es Guillermo Moreno, pero mucha gente lo leyó y pensó, uy, nos pasamos acá. Tres pueblos, sí, la idea de nos pasamos tres pueblos. ¿Qué lectura tenés ahí? A mí sobre todo lo que me impacta de estas posiciones es que quieren combinar una presunta lectura materialista con el análisis más culturalista que yo haya visto. O sea, si vos decís, mi problema con lo que ellos llaman los progres es que no tienen lecturas materialistas de la realidad, que son culturalistas, que, bueno, entonces después no podés decir que perdiste porque el Ministerio de Género hizo un taller de astrología. Claro. O sea, es un poco extraño ese materialismo, que de hecho tampoco es materialismo. Eso no es materialismo, es un materialismo absoluto, lo que se llama materialismo vulgar, es decir, es un economicismo puro y duro que pone, además, que está puesto al servicio de solidificar una identidad que está preconcebida por los propios sujetos que la enuncian. Perdón si fui un poco, hablé en difícil. Perdón si te pasaste al partido de los profesores. Exacto, me pido disculpas, pero lo que quiero decir es, hay una idea de qué quiere decir la identidad argentina, de lo que es la identidad obrera. Entonces, no, los obreros esto no les gusta. Claro. El aborto no les gusta. Los pobres no abortan. Claro. Ahora, después acusan a la izquierda de sustitucionismo, digamos, de sustituir, de utilizar la voz de los otros y hablar en nombre de los trabajadores. ¿Y esto qué es?
¿Y esto qué es? A los obreros no les gusta tal cosa. Nuestra población trabajadora es religiosa y por eso no le gusta además, estableciendo causalidades que yo no las vi medidas en ningún lugar. Anda a chequearla, claro. Anda a chequearlo. Entonces, me parece que es un materialismo un poco exótico y que se utiliza justamente para hacer esa prédica anti-woke, ¿no? Es decir, esta idea de que ahora importa más la posición de la persona que su materialidad. Ahora, si vos después decís que el problema fue que los progres hicieron feminismo, derechos humanos y discursividad LGBT, bueno, no sé, parece raro ese materialismo, ¿no? Eso no quiere decir, insisto, que yo esté diciendo que estaba bien lo que se había hecho y que no tiene pero que hay haber... algo de neoliberalismo progresista siempre anda dando vueltas absolutamente, por ahí, ¿no? Pero además, sí, pero ya que dijiste... Tengo un quilombo más, ¿viste? O sea, me entusiasmé. Ya que dijiste neoliberalismo progresista, porque ahí hay un fracking de Nancy Fraser también que me parece... le han hecho un fracking a la pobre mujer. Soy un poco responsable. No, pero a ver, yo también creo que hay un neoliberalismo progresista. Ahora, ¿lo que les molesta es el neoliberalismo o es el progresismo? Claro. Esa es mi pregunta. Obvio. Porque yo a veces porque a Meloni también. Meloni está haciendo una economía, pero las privatizaciones. Entonces, ¿molesta el progresismo o molesta el neoliberalismo? Si molesta todo, entonces quiero ver, a ver cómo se combate todo junto, porque ¿no? siempre la crítica, o sea, siempre se pasaron 3 pueblos en pedir derecho a las feministas, si no se pasaron 3 pueblos en pagar la deuda, en ajustar la salud. Es raro. Es bastante raro. Dos rengloncitos, perdóname. ¿Qué viste del plebiscito Me está robando de todo Italia? No estuve siguiendo. No, escuché que hablas de que las extremas derechas cuando están en el poder, que me parece muy interesante, usan un rol de víctima para ejercer su poder, lo cual suena rarísimo, pero realmente funciona, como diciendo, tenemos una parte del poder, pero ojo que el verdadero poder lo tienen otros. ¿Cómo funciona esa relación? Yo creo que ahí ellos construyeron digamos, es interesante también eso, ¿no? Porque el anti-wokeismo supone, supuestamente, estos que están ofendidos siempre, las mujeres, los grupos LGBTIQ, claramente en el identitarismo de derecha se funda sobre la idea de una presunta humillación al pueblo común. Un pueblo común que por supuesto es construido, como toda identidad se construye, como decía Hobsbawm, en la invención de la tradición. Lo que está haciendo la derecha es reconstruir una identidad popular, reconstruir una identidad nacional. Y lo que plantea es, nosotros somos los humillados, las personas comunes, la diferenciación. Los argentinos de bien, es eso. Claro. Los argentinos de bien son esos argentinos que cada día la casta y el sistema tradicional los ha humillado. Bueno, en Europa se ve clarísimo con las distintas modulaciones que tiene la extrema derecha, pero yo creo que es evidente que hay un victimismo y que hay que tomar en serio, porque es cierto también que el repliegue de las izquierdas y, digamos, el mundo tal como lo conocíamos, con ese mundo obrero que era representado por partidos comunistas y socialistas en distinta medida, por izquierdas bueno, dejó a la intemperie a mucha gente. Dejó a la intemperie a mucha gente y la deriva social liberal de buena parte de los partidos socialdemócratas provocó también un rechazo hacia una identidad política que había tendido a ser la que albergaba en el pacto de la posguerra, digamos, a ese conglomerado social. Sí, ya no está más el partido que representa el nosotros de los trabajadores. Exacto. A mí me gusta siempre el ejemplo italiano, el del PC, digamos, el del Partido Comunista Italiano, porque era como un partido medio total al que le iban surgiendo después ramificaciones por izquierda y por derecha, pero que era eso, era básicamente la casa común de los desaparecido eso. ¿Qué es lo que queda? Queda la administración de las pequeñas cosas de los 90. No por nada el fenómeno aberrante, uno de los primeros fenómenos aberrantes de lo que hoy estamos viendo un montón de consecuencias es Berlusconi, ¿no? Bueno, claro. Nace en Italia. Claro, pero yo no desatendería esta idea de... ahora, justo estuve leyendo el regreso a Reims de Didier Eribon, donde plantea cómo hay una diferencia entre el apoyo a los partidos comunistas durante la posguerra y el apoyo que algunos de los sectores algunos de los sectores obreros que se sintieron abandonados por esos partidos hacen al Frente Nacional. Él dice que la lógica del voto no es lo misma. Primero era un voto expansivo, era un voto afirmativo, y este es un voto negativo, y que además
la extrema derecha ha sido hábil en ligar la determinada idea de nación, por eso la cuestión antiinmigrante, ¿no?, a determinada idea de clase y sobre todo a una clase obrera que tampoco es la clase obrera Claro. que existía hace 30, Claro. 35 años. Yo por eso el otro día en Futurock lo que decía es, también hay que tener cuidado, porque te dicen la extrema derecha gana en los bastiones obreros. Primero eso hay que discutir mucho. ¿Qué son los bastiones obreros hoy? Sí, sí, exactamente, porque no son los bastiones obreros de hace 40 años con la fábrica funcionando. Entonces, cuidado con las... Son más bien bastiones de tradiciones obreras heridas, no bastiones obreros en términos del funcionamiento de industrial, etc. Eso sí es aplicar un análisis materialista de la situación. Y después, también hay que tener en cuenta que no siempre la izquierda o los partidos de izquierda tuvieron los votos de los obreros. La democracia cristiana y los partidos de la centro-derecha tradicional en Europa concitaban un voto obrero. Es decir, no era que había un voto obrero en bloque. Estas son las teorías, las nuevas teorías de gente como Fusaro, pero por favor, o sea, si uno va a ver el voto de la clase obrera, no era solo a los partidos comunistas, había un voto dividido. Y además, por ejemplo, en Francia, la extrema derecha creció en algunos bastiones obreros que eran comunistas, en otros no. Y al mismo tiempo creció en sectores de la gran burguesía rural. Entonces tampoco hay que Claro. tomar una No dinámica culpes al de... obrero, claro. O por lo menos no culpes solo al obrero. Mariano Schuster, pasamos por algunos temas nada más, editor, periodista, la revista Nueva Sociedad, léanla siempre, también coordina la diplomatura en Historia y Política organizada junto al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, el CEDINSI. Va a salir un libro dentro de poco por Siglo XXI, El pasado no está muerto, con varias entrevistas muy interesantes y bueno, charlamos lo que pudimos. Mariano, tendríamos que tener unas 15 horas más o menos para agotar el primer tema. Un asado. Un asado y queda así. Eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14. Radio con Voz. En donde estés, 899. con vos, siempre con vos. Periodismo de tu lado. 899. ¿El frío te golpeó la puerta? Por suerte en Sodimac tenemos con qué recibirlo. Hasta el 25 de junio aprovecha los mejores precios y hasta 6 cuotas sin interés en calefacción a leña, eléctrica, a gas, aires acondicionados, termotanques, acolchados, alfombras y más. Encontrá la más amplia variedad de productos y equipate para este invierno. Te esperamos en Sodimac. Black Carrefour. Solo por este fin de semana. En Hipermarket Express Carrefour.com.ar y también en Carrefour Maxi. Yerba mate playadito por 500 gramos a 1.690 pesos. Arroz crucero por 1 kilo a 990 pesos. Queso cremoso primera marca 749 pesos por 100 gramos. Encontrá más de 2.000 productos en promo en todas nuestras sucursales y también en Carrefour.com.ar. Válido del 6 al 8 de junio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en Carrefour.com.ar. Radio con Voz. En donde estés, 899. siempre con vos. 899. Periodismo de tu lado. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. Radioconvoz.com.ar. Una canción se repite otra vez, queda conmigo hasta el amanecer. Está todo tirado y no me importa esta vez. Ayer, el jean azul y los ojos café, lo viene yo y no lo quise perder.
Bueno, mucha gente saludando en público y privado la conversa que tuvimos recién con Mariano Schuster. Después la vamos a subir y la van a poder ver. Y volver a escuchar. Muchos temas que lo vamos a seguir recortando con otra gente, porque me parece que da. Me parece que Sí, me muy parece buena, que un muy poco va interesante. por acá y es lo que busca la gente que escucha el Círculo Rojo. Ahora, la gente que escucha el Círculo Rojo, la gente que hace el Círculo Rojo y muchos amigos y colegas que trabajan alrededor nuestro, trabajan, por ejemplo, en el periodismo. ¿Y cómo trabajan? Mal. ¿Y cómo cobran? Peor. Augusto. Claro, Fernando, bueno, hoy es 7 de junio, es la fecha en que en Argentina se estableció como el Día del Periodista y la Periodista, porque en este día de 1810 se fundó la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Por iniciativa de Mariano Moreno, que fue, digamos, el primer medio importante de esta región que se encaminaba hacia su independencia y, bueno, que más adelante formaría este país. Es un buen momento, entonces, para abordar un poco todo esto, algo que hacemos seguido en el Círculo Rojo, que es explorar en las condiciones laborales de la mayoría de las personas dedicadas al periodismo, ¿no? Bueno, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es el CIPREVA, publicó ahora esta semana un estudio basado en una encuesta, una proporción de sus afiliados, que determinó que en este 2025 el 70,45% de periodistas en el AMBA, digamos, en el área metropolitana, tiene salarios por debajo de la línea de la pobreza. Digamos que Tremendo. 7 de cada 10 periodistas Es un son montón. pobres. Es un montón. Y esto, además, digamos, se conecta con otra gran problemática del sector, que es el del pluriempleo, ¿no? Esta encuesta dice que el 55,2%, o sea, más de la mitad del total de periodistas, tiene 2 o más empleos para conformar un ingreso de supervivencia. Sí, creo Ni que hoy siquiera. un periodista, una periodista con 2 trabajos nada más es, creo, un privilegiado, ¿no? Porque me parece que muchísimos, varios más. Y es la situación del 90% de Sí. quienes hacen periodismo. Incluso digo, ese segundo trabajo puede no necesariamente ser en medios o de periodismo. Puede ser un Uber, por ejemplo. Hay muchos casos de ese tipo. Bueno, explica el CIPREVA en su informe que esta realidad provoca precarización, jornadas fraccionadas sin descanso, cerebros agotados por la multiplicidad de formatos, etcétera. Eso atenta también contra la calidad del contenido, ¿no? Lo hablábamos creo, con algún entrevistado, que por ejemplo el periodismo de investigación, que requiere muchas horas de lectura y de investigación, bueno, este nivel de vida como que lo atenta contra esto. Pero además las condiciones no son siempre, por ejemplo, un contrato con algún medio periodístico en relación de dependencia, sino que prima mucho, está muy extendido en este ámbito, el trabajo disfrazado de freelance, donde el medio se relaciona con él o la periodista como si fuera un simple proveedor. El colaborador. Colaborador que factura, ¿no? Y, digamos, de esta forma prácticamente desconociendo la relación laboral y desligándose de aportes previsionales, obra social, etcétera, ¿no? Bueno, el CIPREVA va a realizar una presentación de este informe y celebrar además sus 10 años de existencia con un acto el próximo sábado 14 de junio a las 11 en el Teatro Picadero, ahí en Pasaje Santos Discépolo 1857 de acá de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, otra problemática específica que me parece que tiene que ver con los vaivenes de la política nacional, porque los grandes medios funcionan como empresas que dependen en una proporción considerable de la pauta oficial, es decir, fondos que en concepto de publicidad aportan los estados nacional, provinciales y municipales, con lo cual además condicionan indirectamente, y a veces no tan indirectamente, porque los estados suelen dirigir recursos a medios afines a sus políticas y quitar o a veces directamente ahogar financieramente a los más opositores o a los menos afines, digamos, ¿no? Y esto igualmente no quita que a veces son las propias empresas mediáticas las que desarrollan negocios en diversas ramas y por ahí desinflan a sus propios medios para concentrarse en otro negocio. Esta es una situación, por ejemplo, se vio algo muy raro en estos días en el canal IP, que interrumpió su transmisión el pasado 31 de mayo. Rarísimo. Sin motivos muy claros. Después se conoció que... Era técnico, pero no era técnico. Todo indica que tuvo que ver con que uno de los accionistas sufrió una inhibición de cuentas por el escándalo del fentanilo. Claro, el fentanilo contaminado. Ah, es la el farmacéutica, sí. Sí, el empresario farmacéutico Ariel García Furfaro. Son los problemas de esta época, ¿no? Che, sufrió una inhibición de cuentas porque no pagó no sé qué, no, pero el problema del fentanilo. Pero esto era un canal de noticias. Bueno, no importa. Casi nada. No, bueno, este parate además afectó a por lo menos 170 trabajadores, entre periodistas, columnistas, técnicos de televisión y productores. Y en la semana se conoció que el accionista minoritario, que es el Grupo Octubre, del titular del Sindicato de Porteros, Víctor Santamaría, bueno, va a retomar el control del directorio de IP, pero a condición de un fuerte ajuste
que incluye la baja de 60 contratos, es decir, 60 despidos, y no hacerse cargo del pago de los haberes de mayo ni el proporcional del aguinaldo, ¿no? O sea, bueno, tales las condiciones del señor sindicalista, que aparte es miembro de la CGT. Te iba a decir, recordar también que Santa María, dueño del diario Página 12, donde también sus trabajadores y trabajadoras hace Pésimas años condiciones, que están Muy reclamando una mejora de sus salarios. Exacto. Bueno, esta situación de precariedad viene de hace muchos años, ¿no? Atravesó diferentes gobiernos de distinto signo. Pero otro gran problema que se agregó ahora bajo la gestión de Milei es el ataque en general al periodismo, ¿no? Con Además, esto de las acusaciones de ensobrados, pauteros y todo eso, pero que incluye una dimensión particular en el ataque físico a periodistas, fotoreporteros, mobileros y, bueno, gente que está en coberturas diversas, especialmente en protestas callejeras y movilizaciones, ¿no? Un 27% de los encuestados por Cipreva recibió agresiones varias por ser periodista en el último año. Y de ese 27%, 33% fue víctima de represión y un 20% fue directamente atacado por funcionarios del gobierno. O sea, son números realmente alarmantes, ¿no? Esto podríamos sintetizarlo en la represión criminal que sufrió Pablo Grillo por parte de la Gendarmería, justificada y encubierta por Patricia Bullrich, que bueno, igual esta semana se produjo una muy buena noticia del alta de Pablo Grillo, que sigue con un tratamiento delicado, pero con su vida ya fuera de peligro, por suerte, ¿no? Bueno, hoy van a abundar saludos por el Día del Periodista por todos lados, pero desde el Círculo Rojo consideramos que mientras no haya un cambio de la situación estructural en la que se desarrollan su trabajo periodistas y trabajadores de los medios en general, estas condiciones no celebran, sino que atentan contra el periodismo. Radio con Vos. Radio 899. Versuit celebra 25 años de Hijos del Culo. 23 de agosto, Estadio Cubierto de Ferro. Anticipadas a través de Passline. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Black Carrefour. Solo por este fin de semana. En Hipermarket Express Carrefour.com.ar y también en Carrefour Maxi. Yerba mate playadito por 500 gramos a 1.690 pesos. Arroz crucero por 1 kilo a 990 pesos. Queso cremoso primera marca 749 pesos por 100 gramos. Encontrá más de 2.000 productos en promo en todas nuestras sucursales y también en Carrefour.com.ar. Válido del 6 al 8 de junio de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en Carrefour.com.ar. Periodismo de tu lado. 899. Radio con Vos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso. radioconvos.com.ar. Vas corriendo a ningún lado, como queriendo huir. Vas con el nervio apurado, siempre al borde de existir. Ya vivís tu horror sagrado, ya mataste la ilusión. Sos el gran pescado. 13:46 en toda la Argentina, ya viene Pablo Anino con su columna de economía. Escuchamos a Naranjo con Al borde del existir. Y ahora escuchamos mensaje de nuestra oyentada que nos cuenta con qué sueña. Un sueño, quizás, muy en consonancia de viajar en el tiempo y esas cosas. Me gustaría haber presenciado el momento en la que Albert Einstein fue socio del Porvenir, el club de Ricky Espinosa de Flema. No la sabía, che. Hubiera sido un gran acontecimiento. Bueno. Gracias, Sebastián. Me gustó, investigar, Ya, Bueno. Hubiera estado tema, Me cierra, puede ser. Buen viaje en el tiempo. Sí, a ver qué más. Mi sueño es vivir en la época de los filósofos y ser amiga de Diógenes y juntos poder ponerle los puntos a todos los que creían que con plata compraban las voluntades. Exactamente. Esos son Soy sueños. Marta de Azul. Grande Marta. Azul, mirá. Al menos podemos cumplir el sueño de ser Hermosa amiga de algún ciudad, linchera. sí. No sé si de Diógenes, pero. Nos ofrecemos varios. A ver qué más. Acá soñamos siempre con tener una máquina del tiempo, ir a Nueva Orleans, conocer a Louis Armstrong. Mirá. Y soy Claudia y mi documento termina en 523 y queremos También. zurda. Si la conseguís, avisa. Bárbaro, che, bueno, buenísimo. Muchas gracias por los mensajes. Queda más el Círculo Rojo hasta las 14. En Instagram, Twitter y Facebook somos El Círculo Rojo 899.
Te voy a meter presión, Pablo, porque sobre este tema nosotros tenemos oyentes muy destacados y destacadas. Entre ellos está Verónica Gago, que nos está escuchando ahora, estaba escuchando la conversa con Mariano Schuster, que tiene que venir en algún momento, que sabe de este tema del que vas a hablar. Ha trabajado mucho y ha escrito sobre este tema, el tema de las deudas. Así que, ojo. Como para que estés ojo re con tranqui. ojo con las precisiones. Yo tengo una bola de cristal y como sabía que nos estaba oyendo, tengo una referencia. Una Me referencia estás jodiendo. mínima. Qué grande, muy bien. Vamos por lo económico. Primero, sí. Primero, los datos del Banco Central, los últimos de un reporte de mayo, son datos que corresponden a la situación de préstamos y depósitos del mes de marzo. Están marcando un aumento, el gobierno lo podría festejar, está aumentando los préstamos, pero visto de otro punto de vista hay un aumento preocupante del financiamiento y sobre hacia dónde está orientado ese financiamiento, pero también hay un aumento que en el sistema bancario todavía no es grave, pero hay un aumento de la morosidad. Desde el punto de vista sistémico del sistema bancario no es grave, pero desde el punto de vista de las familias sí, y después voy a explicar por qué. ¿Cuáles son los datos? La información de marzo muestra que el financiamiento al sector privado aumentó 94,5% interanual en términos reales, es decir, descontada la inflación. Está aumentando a una velocidad así rapidísimo el crédito al sector privado, fundamentalmente a las familias, pero también a las empresas en crédito comercial. El aumento de marzo en términos mensuales fue 2,9 en relación a febrero, es decir, que superó la inflación y en 2,9, digamos, para simplificar. ¿Qué significa esto? Que fue el mayor aumento en 20 años, en un marzo en los últimos 20 años del crédito, del financiamiento al sector privado. ¿Qué es lo preocupante? Bueno, en parte las características de este aumento. Por un lado está aumentando el crédito para consumo, muy por encima del crédito para bienes durables, el crédito que tiene una garantía por detrás, que es el crédito para un auto o el crédito para la vivienda. O sea, voy al súper en lugar de comprarme una heladera. Exactamente, es decir, es un crédito que aumenta, y después vamos a dar algunos datos, no para mejorar las condiciones de vida en el largo plazo, sino para sostener el consumo en el corto plazo, en lo inmediato, en el día a día. Por otro lado, crece muy fuerte el endeudamiento en dólares. Esto no tanto de las personas, sino fundamentalmente de las empresas, pero en Argentina el crecimiento del endeudamiento en dólares es potencialmente explosivo, pues ya conocemos la historia del 2001, cuando se termina la convertibilidad o cuando el dólar sube mucho, ese endeudamiento en dólares es impagable, y después eso se transforma por distintos mecanismos un problema del sistema bancario que afecta en última instancia al que depositó dólares en el sistema bancario. Bueno, este endeudamiento tiene una contrapartida que, además de otros negocios, le está reportando a los bancos ganancias enormes. Yo voy a dar los datos de los bancos privados para no incorporar a los públicos, pero los públicos también están ganando mucha plata con este sistema que se fue generando, con esta configuración del préstamo. Ganaron 3,2 billones entre abril del 24 y marzo de 2025. Uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuánto significa? No sé, lo voy a poner por mes, por día y por hora. Son 269 mil millones por mes, o 8.961 millones por día, o 323 millones por hora. Eso es lo que ganan los bancos privados en la Argentina. Ganancia, sí. El resultado operativo del No les va banco. nada mal, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué consecuencias tiene vivir endeudados? En el mes de mayo, estos ya son datos no del Banco Central, sino del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, el IETSE, datos que relevaron varios medios los últimos días, indican que el 91% de los hogares se encontraba endeudado en el mes de mayo, y casi 7 de esos 10 hogares tenían entre 2 y 3 deudas. Es decir, no solo tenían una sola deuda, sino que estaban endeudados con distintos acreedores.
Después, sobre las deudas bancarias, el 34% de las deudas son refinanciaciones de deudas previas, con tarjeta, créditos personales o lo que fuera. ¿Qué significa esto? Que uno refinancia deuda sobre deuda en una cosa que parece ser una bola de nieve que se va incrementando permanentemente. Ya visto por familias o por hogares, también crece la morosidad. Las deudas impagas abarcan el 76% de las deudas totales de los hogares, y esto en muchos casos tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando ya la deuda entra en una morosidad muy larga, en un periodo muy extendido, que se produce el embargo de sueldos o el bloqueo de las cuentas bancarias. Es decir, tiene consecuencias, no es bueno, estoy endeudado, no puedo pagar, sino que después tiene una consecuencia práctica. Y por lo que decía Diego antes, el endeudamiento de los hogares, no solo que es mayormente para consumo, sino que ese consumo es algo terrible, es mayormente para comprar comida. Sí. El 56% del gasto de las tarjetas es para comprar comida. Es como un consumo de subsistencia. Sí, o sea, entre el 40 y el 60% de los hogares destina el 56% de su gasto a pagar comida. De su crédito, digamos, ¿no? Sí, no, perdón. El 56% de los ingresos de los hogares se está destinando entre el 40 y el 60% de los hogares a pagar deudas. Y después el consumo de tarjetas, sí, es mayormente 58% para comida. Bien. Pero ¿qué indica esto? Que el ingreso va siendo consumido progresivamente por el pago de tarjeta. Es decir, que después queda poco ingreso disponible para el resto de las cosas. Lo que cobras lo usás para pagar la tarjeta y usás la tarjeta para pagar la comida que te endeudás de vuelta. Como dijo Lenin, vamos y vemos el resto del mes. Bueno, la morosidad y el endeudamiento es probable que siga en aumento, porque tiene una contrapartida también, que son los salarios contenidos o los ingresos populares en retroceso. Y me interesaba otro punto para hacer honor a Verónica Gago y a otros autores, que las deudas tienen consecuencias graves no solo en las condiciones de vida, porque la plata no alcanza, sino que el cuerpo tampoco alcanza. Esto se está viendo con un fenómeno creciente de pluriempleo en simultáneo, aumento de las horas trabajadas. Para decirlo rápido, porque ya nos queda poco tiempo, un estudio de Rameri y Panisi indica que hay 5,8 millones de personas en el país que trabajan entre 9 y 11 horas por día. Si uno considera el pluriempleo, hay gente que labura hasta 12 horas por día. Y yo quería mencionarlo también rápidamente. Hay autores que los toman como referencia también Verónica Gago y Lucy Caballero, como Lazarato, Deleuze y Guattari, que ubican este problema del endeudamiento en un sistema de deuda, que es como parte del control de las subjetividades, ya no solo individuales, sino colectivas. Y bueno, en Argentina, Verónica Gago y Lucy Caballero también trabajaron sobre esto, sobre el control social que implica las deudas. Claro, una forma de sujeción, ¿no? Claro, en particular la implicancia que tiene sobre las mujeres endeudadas. Es claro que las deudas operan como una presión para trabajar más, para imponer la sumisión de las mayorías. Es llamativa la actualidad de Shakespeare y El mercader de Venecia, ¿no? Que ahí en la novela el prestamista Shylock exigía una libra de carne al deudor. Es casi como que nos exigen con el tiempo de trabajo cada vez más trabajo para sacarnos cada vez más de la riqueza que producimos, de lo que producimos. Cuando se observa el panorama conjunto, trabajamos más, vivimos peor, y el sistema financiero se lleva una parte creciente de nuestros ingresos. Es claro que ese caos está organizado sobre nuestras vidas y nos debería llevar a un cuestionamiento más profundo del sistema que nos maltrata. ¡Cambiame la música! Siempre van a tener algo de musiquita al final, amigos, obviamente, para que te vayan arrancando el fin de semana, diciendo esto puedes escuchar hoy, a la noche, mañana. Al fin volvió. Bueno, puedo ser bastante puntual la recomendación, porque el reggae es un género que a mí por lo menos me encanta y mucho, y creo que es bastante la gente que también le gusta. Por eso recomiendo escuchar los martes a las 22 la estación La de Dios, que es simplemente entrar a la plataforma ladedios.com.ar, que es la que impulsa Santiago Palazzo, que comenzó con esto, que era un programa en la Rock and Pop, pero bueno, después, digamos, con el correr del tiempo, ya está por su temporada 23, donde, bueno, desarrolla todo lo que tiene que ver con digamos, la música de Jamaica,
Esta semana tuvo a Don Carlos, que es una leyenda del reggae, que es lo que estamos escuchando de fondo, como invitado. Y también tuvo a Daniel Flores, que lanzó un libro, que también es parte de la recomendación, que se llama Jamaica no existe, el enorme poder del reggae. Un libro de reciente edición por Gourmet Musical, donde desarrolla un poquito todo esto de por qué tiene tanta importancia mundial este género. Así que esas dos recomendaciones para esta semana. Y le damos un descansito a Augusto y nos vamos despidiendo, agradeciéndole a la operación técnica de Alejandro Barrero. Ale, gracias. Matías Jaibanier, operador del streaming. Diego Estilo, Lía Marconi en la producción, Paola Caruso en redes, Pablo y Bellita del equipo de producción de Todo un Tema No para el Círculo Rojo. Lo que hicimos este programa, el sábado que viene, obviamente volvemos, pero hay gente que se lleva algunos regalitos. Augusto. El libro Zurda es para Roxana, el libro E-Comunismo para Laura. En ambos casos la producción les va a contar qué tienen que hacer, se va a comunicar con ustedes. Se quedan con los amigos y amigas de el que las hace las paga, un rato más en Radio con Vos y hasta el sábado que viene, hoy más que nunca, el Día del Periodista. Recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita y que tengan una buena semana. I leave it to the people to suggest who are the best in a this contest. Whoa. Enough of them a chat up them mouth, but I have to sing and shout, cause it's the words from my mouth that spread east, west, north and south. Whoa, I come to tell you about who always run up his mouth and don't know what he's talking about. Oh yes, oh yes. Periodismo de tu lado. 89.9 Radio con Vos. En minutos empieza